Capítulo 216. Esta recompensa es algo escandalosa. Disculpa. A decir verdad, en este momento, el rostro de Fei Yu mostraba una serenidad imperturbable. También obtuvieron recompensas. Sir. Hugh asintió inconscientemente. Después de todo, Fei Yu parecía ser una asidua a este espacio. Incluso si Hugh no lo dijera, Fei Yu lo sabría. ¿Qué tipo de recompensas obtuvieron? Después de tanto esfuerzo, también sobrevivieron 6 días en esta instancia. La recompensa no debería ser tan mala, ¿verdad? Fei Yu se acercó a Hugh y Fei con curiosidad. Era la primera vez que veía algo así, decir que no sentía curiosidad sería mentira. Originalmente, ella pensaba que después de completar la instancia, Hugh y Fei serían teletransportadas de vuelta a su lugar de origen. Fei Yu realmente no esperaba que estas espectadoras afortunadas la siguieran hasta este espacio de liquidación. Dado que aparecieron en este lugar, eso significa que, al igual que ella, obtuvieron recompensas por completar la instancia de Estrangetales. Nada especial, solo un poco más de ahorros, esperanza de vida. ¿Y algunas habilidades físicas fuera de lo común, supongo? Hugh murmuró. Pensando un poco, reorganizó sus palabras y se dirigió a Fei Yu. Fei Yu bajó la cabeza, reflexionó un momento y se dio cuenta de que estas recompensas, para personas normales como ellas, podrían describirse con la palabra lujoso. Después de todo, en la escuela secundaria Beiyang, llena de peligros. Las reglas que existen en la superficie de esta escuela son bastantes. Incluso la propia Fei Yu no podía garantizar que, después de permanecer en esta escuela durante mucho tiempo, no violaría accidentalmente las reglas de la escuela. Está bien. Para gente como ustedes, el dinero, la esperanza de vida y esas cosas materiales, deberían ser las mejores recompensas. Fei Yu asintió suavemente. Originalmente, Fei Yu pensó que las recompensas que obtuvieron podrían incluir algunos objetos o elementos bastante buenos. Ahora parece que Fei Yu pensó demasiado. Las espectadoras afortunadas son, después de todo, espectadoras afortunadas, y hay una gran diferencia entre ellas y una elegida como ella. Justo cuando Fei Yu todavía estaba aprendiendo sobre las recompensas obtenidas por Hugh y Fei S.A. En la sala de transmisión en vivo de Estrangetales del País del Dragón, que ha estado transmitiendo las 24 horas del día. Ya se había desatado una tremenda tormenta. Felicitaciones a la elegida del País del Dragón, Fei Yu, por obtener la calificación de aprobación X por primera vez. Ahora comienza la distribución de recompensas exclusivas de suerte nacional. Felicitaciones a la elegida del País del Dragón. Este anuncio, con una fuente especialmente en negrita, se repitió 3 veces directamente en la sala de transmisión en vivo de Estrangetales del País del Dragón. No solo los internautas del País del Dragón. Incluso los internautas extranjeros que estaban acechando en la sala de transmisión en vivo del País del Dragón, ahora también se han quedado estupefactos. Calificación SSS después de la calificación SS. Calificación SS después de la calificación X. ¿Esta elegida del País del Dragón está haciendo trampa? En estas pocas instancias, nunca han visto una calificación del País del Dragón inferior a SS. El Dragon Ban se ha reparado por completo cuando se han emitido 2 recompensas consecutivas de alta calificación. Ahora esta recompensa de destino nacional de nivel X no solo aparece en la sala de transmisiones de historias extrañas de la Nación Dragón, sino que también ha aparecido 3 veces directamente en las salas de transmisiones de historias extrañas de todo el mundo. ¿Absurdo? Es extremadamente absurdo. Ahora, casi todo el mundo sabe que el elegido de la Nación Dragón ha obtenido una evaluación de aprobación de nivel X. Aunque la mayoría de ellos no saben lo que representa este X, los anuncios de otros países ahora aparecen en sus salas de transmisión. Este asunto, donde quiera que se ponga, es algo bastante explosivo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es que el anuncio de la Nación Dragón llegó a nuestro país? Vaca, ¿qué clase de suerte de mierda tuvo el elegido de la Nación Dragón para poder publicar este tipo de anuncio en la sala de transmisión de historias extrañas de nuestra Nación del Sol Naciente? El juego que estoy jugando ahora es tan difícil como escalar al cielo para publicar un anuncio para todo el servidor. ¿Cuál es el valor de un anuncio nacional? ¿Este elegido de la Nación Dragón va a volar al cielo? Sin más preámbulos, voy a la sala de transmisión de historias extrañas de la Nación Dragón para ver qué clase de recompensa merece esta evaluación X.
En las salas de transmisión de historias extrañas de varios países. Todos los internautas que están viendo la transmisión en vivo del elegido de su propio país se están volcando a la sala de transmisión de historias extrañas de la Nación Dragón. Afortunadamente, el operador de estas salas de transmisión de historias extrañas es el mundo de las historias extrañas. Si esto fuera manejado por el servidor de cualquier país, probablemente se colapsaría en un instante. Recompensa de destino nacional exclusiva 1. El área terrestre de la Nación Dragón aumenta en un 25%. ¿Qué demonios? ¿Esto es algo que se puede sacar como recompensa? La primera recompensa ya es tan exagerada. ¿Cuáles serán las otras recompensas? Cuando la primera recompensa de destino nacional apareció, los internautas de la Nación Dragón casi se orinan del susto. Conteniendo a duras penas la conmoción en sus corazones, los internautas de la Nación Dragón continuaron mirando hacia abajo. Recompensa de destino nacional exclusiva 2. La tecnología y el nivel médico de la Nación Dragón se elevan en 77 años. Recompensa de destino nacional exclusiva 3. La gente de la Nación Dragón obtiene uniformemente el talento de descendientes del dragón, la aptitud física aumenta en un 300% y la probabilidad de enfermarse se reduce enormemente. Recompensa de destino nacional exclusiva 4. Movimiento perpetuo asterisco 1. Ya ha sido enviado al espacio de almacenamiento del elegido de la Nación Dragón. Aquí escuché a un amigo mío que trabaja en tecnología VR decir que la tecnología de inmersión total ya salió a la luz. Parece que habrá una conferencia de prensa esta tarde. Totalmente increíble, ¿no decían los expertos que esta tecnología todavía estaba en la etapa teórica? Pensé que ya no la vería en esta vida. Pregunto si no sé, ¿cómo puedo obtener la nacionalidad de la Nación Dragón ahora? Estoy esperando en línea, es bastante urgente. Si no me equivoco, lo que está escrito en la cuarta recompensa de destino nacional exclusiva deberían ser las 3 palabras, movimiento perpetuo, ¿verdad? Sí, desde que las historias extrañas descendieron hasta ahora, nunca he visto que la sala de transmisión engañe a la gente. Debería ser, movimiento perpetuo, sin duda. Pequeño Dios Yerba es increíble. Más 1. Y 186. Los internautas que estaban viendo la transmisión en vivo ya estaban completamente paralizados. Después de ver las recompensas de la suerte nacional de esta instancia, tenían 1000 palabras que querían decir. Pero al final, borraron todas esas palabras que tanto les había costado pensar. Finalmente, los mensajes en el chat de la transmisión en vivo se transformaron unánimemente en las 5 palabras, pequeña diosa de la hierba genial. Sabían que China podía estar donde está hoy gracias al gran mérito de la pequeña diosa de la hierba. Sin mencionar máquinas de movimiento perpetuo ni nada de eso, solo por el aumento en el nivel tecnológico y el incremento del territorio de China. La pequeña diosa de la hierba bien podría ser considerada la protectora de China. Capítulo 217 Intensificación. ¿Quieres entender el significado de la vida? ¿Quieres vivir de verdad? Sí/no. Cuando los afortunados espectadores de este espacio, incluyendo a Iyu, terminaron de confirmar las recompensas que obtuvieron. Sobre este espacio totalmente blanco, apareció de repente un enorme cuadro de diálogo. Todos los presentes, en mayor o menor medida, habían leído alguna novela. Cuando vieron esta frase, la mayoría eligió la opción, no, sin dudar ni un segundo. ¿Estoy loco? No puedo disfrutar bien de tanto dinero y tengo que ir a sufrir al mundo de los extraños. Maldita sea, ¿el mundo de los extraños finalmente comenzó a reclutar gente a gran escala? Que vaya quien quiera, de todos modos, este niño ahora va a comprar un Bugatti. Transpórtenme de inmediato, no quiero estar aquí ni un segundo más. La mayoría de los afortunados espectadores ya estaban maldiciendo. Con tanto dinero que les costó conseguir, no quieren morir en la próxima mazmorra de extraños. Que se moleste quien quiera en hacer este tipo de cosas que no valen la pena, ellos no van a participar. Ya les costó aceptar lo que pasó en la escuela secundaria Beiyang, a la mayoría. Si las siguientes mazmorras de extraños requieren cumplir tantas reglas, entonces no tienen tiempo libre para seguir adelante. Isaki. Iyu miró a Isaki con cierta tristeza. Parecía querer decir algo, pero al final no pudo decir nada. No importa si Isaki quiere quedarse o no, Iyu respetará la decisión de Isaki. En este momento, en este enorme espacio, solo quedaban estas 2 lolis, una grande y una pequeña.
Hyuhyu y Xiaotian salieron corriendo con sus cubos en el momento en que apareció la opción. Iyu también conocía sus personalidades, y después de despedirse de ellas, sus figuras desaparecieron por completo de este espacio. Isaki no dijo mucho, una sonrisa apenas perceptible apareció en su rostro. En el momento en que Isaki tomó su decisión, desapareció de su lugar, presumiblemente había regresado al mundo real. Iyu vio que Isaki había tomado su decisión, por lo que tampoco planeaba quedarse más tiempo en este espacio de liquidación. Con un pensamiento, reapareció en su casa. En el momento en que Iyu regresó a casa, la primera frase que dijo fue pedirle a la hermana Buyue que le preparara comida, postres, bocadillos y bebidas. Y para un mes. Su espacio de almacenamiento ahora tiene 30 metros cúbicos, suficiente para almacenar comida para un mes. Faltan 24 horas para que se abra la próxima mazmorra. Solo puedo descansar un día. Supongo que los elegidos de otros países también deberían tener resultados mañana cuando llegue. Iyu solo pensó un poco durante 2 segundos y rápidamente llegó a esa conclusión. En cualquier caso, ella también estuvo en prisión durante 5 horas. ¿Maldición? Olvidé vaciar la comida de la prisión. Iyu se desplomó aburrida en el sofá. Cuando pensó en esto, su pequeño cuerpo se enderezó repentinamente en el sofá. Olvídalo, esas cosas no saben tan bien como parecen. Si no lo tomaste, no lo tomaste. Pensando en esto, el último rastro de arrepentimiento en el corazón de Fei Yu desapareció sin dejar rastro. Después de entender esto, Fei Yu instantáneamente se desplomó de nuevo en su sofá. Un cupón de sorteo de nivel X, y la naginata de Raiden Ei. En cuanto al cupón de sorteo de nivel superior, Fei Yu no planea usarlo tan pronto. En su opinión, lo más importante es esta naginata de nivel SSS. Sistema tonto, ¿para qué sirve esta espada? Fei Yu pensó para sí misma. Nombre del objeto, luz cegadora de hierba, objeto de nivel SSS. Descripción del objeto, al infundir energía elemental en esta arma, puedes obtener temporalmente parte del poder de Raiden Shogun. Breve introducción, una naginata utilizada para cortar la hierba. Las fuerzas que se enfrentan a esto también caerán como juncos. ¿Qué significa parte del poder? ¿No me digas que puedo usar esta naginata para hacer una reacción de aceleración? Fei Yu se tocó suavemente la mejilla. Mirando el techo sin palabras. Sir. Pero, hermana Fei Yu no puede usar esta arma para estimularse, ¿eh? La voz del espíritu del sistema apareció en los oídos de Fei Yu. Esto hizo que Fei Yu estuviera aún más segura de que este tipo podría estar tramando algo. ¿Qué significa no estimularse? No soy tan frágil como para que una descarga de rayo me mande al otro barrio, ¿verdad? Fei Yu recogió la Inazuma con recelo. Este tipo probablemente sabe algo interno y ahora está tratando de inducirme deliberadamente a hacer estas cosas sin sentido. Por lo general, solo en momentos extraños, el espíritu del sistema no me dejará hacer cosas fuera de lo común. Ahora Fei Yu ya salió de la copia de la historia de terror. Una simple naginata, ¿cómo podría ser peligrosa? Pensando en esto, Fei Yu inconscientemente apuntó la punta de la naginata hacia sí misma, e inmediatamente infundió un rastro de energía elemental en la naginata. ¡Clic! Un rayo del grosor de un dedo salió instantáneamente de la punta de la espada y golpeó directamente a Fei Yu. ¿No es solo una sensación de hormigueo? ¿Realmente entiendes lo fuerte que soy ahora? Dicho esto, Fei Yu levantó su pequeña cabeza con aire de suficiencia. Estaba a punto de decir que acababa de desbloquear el 4º piso de su constelación. En cualquier caso, también era una pequeña diosa de la hierba muy poderosa. Un simple rayo, ¿qué me va a hacer? No sé si es mi imaginación, pero siento que estoy creciendo, ¿ahora? De repente, aparecieron algunos signos de interrogación en la cabeza de Fei Yu. Podía sentir claramente que sus pequeños pies parecían estar a punto de tocar el reposabrazos del sofá. Jeje. La malvada risa del espíritu del sistema resonó repentinamente en la mente de Fei Yu. Señorita, ¿cómo es que creció tanto de repente? Wu Yue empujó un carrito de comida y caminó lentamente hacia el salón. Mirando a Fei Yu, que se había convertido en una hermana mayor, dijo con incredulidad. En cuanto a las otras sirvientas que seguían a Wu Yue, llevaban postres antes de la cena en sus manos. Esos postres, sin embargo, ya habían sido volcados en el suelo. Aún así, la atención de todas las sirvientas estaba centrada en los cambios de Fei Yu. No lo sé,
me di un golpe con el rayo de Inatsuma. Y luego me convertí en esto. Fei Yu estiró las comisuras de sus labios en una leve sonrisa. Su altura actual era de alrededor de 1,60 m, un golpe de rayo y aumentó más de 30 centímetros en un instante. Incluso su antigua apariencia infantil había cambiado mucho. Capítulo 218. El tamaño cambia en cualquier lugar. Da la sensación de que maduró mucho en un instante. Increíble. Realmente increíble. Señorita, ahora se ve muy hermosa. Aunque su aspecto pequeño anterior también era muy adorable. Wu Yue miró a Fei Yu con algo de pesar. En su opinión, dado que la señorita se transformó voluntariamente en esta forma, eso básicamente significa que nunca más volverán a ver ese bádminton pequeñito de antes. Justo cuando Wu Yue todavía se maravillaba de lo buena que era la señorita en su forma de loli. La corriente eléctrica que envolvía a Fei Yu se disipó repentinamente en el aire. Y el cuerpo de Fei Yu, como si se hubiera encogido, volvió a su aspecto pequeño anterior. No tener que usar un uniforme de JK para transformarme en una One-san es de gran ayuda. Para celebrar que no tengo que usar un uniforme de JK, ahora mismo voy a sacar ese uniforme y quemarlo. Mirando los arcos eléctricos que había sacudido. La cara de Fei Yu mostró una expresión de comprensión. Mientras ella no permita que la corriente que la envuelve desaparezca, Fei Yu permanecerá en estado de One-san. El cuerpo pequeño es bueno, pero no es muy conveniente en ciertas ocasiones especiales. Para esos momentos especiales. Que Fei Yu pueda cambiar de tamaño a voluntad, en realidad puede decirse que es algo muy importante. ¿Eh? ¿La señorita obtuvo este uniforme en la mazmorra? Sí, ahora me preparo para quemar esta fuente de todo mal. Ante la duda de la hermana Wu Yue, Fei Yu asintió con mucha facilidad. Cada vez que ve este uniforme de JK, Fei Yu recuerda las acciones inconfesables que hizo en el cine Maple Leaf. En este momento, le da tanta vergüenza que quiere cavar un agujero para esconderse. Este uniforme es tan bonito, ¿por qué quemarlo? La señorita debe verse muy hermosa con este uniforme puesto. La hermana Wu Yue miró a Fei Yu con cierta duda. Sin prestar atención, extendió este uniforme de JK y lo examinó cuidadosamente. De repente descubrió que no podía ver de qué material estaba hecho este uniforme. Hay que saber que ellas, las empleadas domésticas, son casi todopoderosas. Ahora, ante sus ojos, hay un material que ni siquiera ellas pueden identificar. ¿Cómo no va a sorprenderse Wu Yue? Es correcto que no lo reconozcas, esta cosa no es un producto del mundo real. Ya encontré el encendedor, tráeme el uniforme, no vaya a ser que la noche sea larga. Fei Yu golpeó suavemente la mesa, indicando a la hermana Wu Yue que le devolviera este uniforme de JK. Pero Wu Yue actuó como si no hubiera escuchado nada, dobló el uniforme ordenadamente y se lo entregó a otra criada que estaba a su lado. Después de entregar solemnemente el uniforme de JK a la otra persona y ordenarle que lo guardara bien, recién entonces volvió a prestar atención a Fei Yu. La comida que comió en la prisión seguramente no se ajusta mucho al gusto de la señorita, ¿verdad? Antes de que usted regresara, ya habíamos preparado la cena de hoy, por favor, acompáñeme, señorita. La hermana Wu Yue es un lince. En un solo instante, Wu Yue ya sabía las pequeñas intenciones de la señorita. Con mucha habilidad, cambió el tema al menú de esta noche. Pero la pequeña mano de Fei Yu fue tomada por la hermana Wu Yue, lo que la obligó a mirar con tristeza a otra doncella que guardaba el uniforme de colegiala. Originalmente, quería decir algo más, pero fue interrumpida por lo que dijo la hermana Wu Yue. En cuanto al postre que se cayó al suelo, las otras doncellas de la mansión se encargarán de limpiarlo. La señorita no necesita preocuparse por tales pequeñeces. Wu Yue llevó suavemente a Fei Yu a la mesa, aunque no sabía por qué la señorita era tan reacia a la ropa bonita y lujosa. Pero mientras la señorita siguiera viviendo en esta mansión, con el tiempo, podría cambiar su gusto por la ropa. Este es el orgullo de la jefa de doncellas de la mansión. Una chica debe vestirse de forma hermosa, y la belleza de la señorita se puede describir como impresionante y de una belleza excepcional. Se puede comparar completamente con las 4 bellezas clásicas: avergonzar a las flores, eclipsar a la luna, hacer que los peces se hundan y las aves caigan. Pero la señorita, por sí misma, parece no ser consciente de ser una belleza. ¿Qué chica hoy en día no desea ser más hermosa? Las mejillas brillantes y adorables de la señorita no necesitan retoques de maquillaje. Solo por su apariencia,
la señorita ya es muy adorable, y ahora, aún más, puede controlar su figura. Si esto le sucediera a otra mujer y lo viera en Feiyu, ¿no se volvería loca de envidia en el acto? La señorita no sabe la suerte que tiene. Buyue miró a Feiyu, que estaba comiendo diligentemente. Inconscientemente, murmuró en voz baja. ¿Eh? ¿Qué uniforme? Feiyu hinchó sus mejillas, masticando lentamente la comida en su boca. Después de tragar la comida, Feiyu miró a Buyue, que estaba de pie junto a la mesa, con una mirada de duda. Por su actitud, probablemente ya habían guardado el uniforme de colegiala. Guardando el encendedor en su espacio de almacenamiento, una pizca de arrepentimiento apareció en el rostro de Feiyu. No he dicho nada, señorita. Probablemente estés demasiado estresada por la copia de Strangetales, y ahora estás teniendo alucinaciones. El rostro de Buyue todavía mostraba una sonrisa característica. Luego dijo con calma. Feiyu todavía miró a la hermana Buyue con cierta sospecha, y luego volvió a centrar su atención en la comida de la mesa. Hablando de eso, ¿tiene algún plan para después, señorita? Buyue miró los platos vacíos apilados como montañas en la mesa. Una gota de sudor frío fluyó lentamente por la sien de Buyue. Sabía que la señorita solía comer bastante, pero de todos modos, comer casi 5 porciones de comida a la vez, pero no ver ningún movimiento en su vientre. Esto era demasiado exagerado. La comida en la cafetería de la Escuela Superior Beiyang. No sabe bien, me aburrí de ella el segundo día, y no es tan buena como la comida que hace la hermana Buyue. Después de que Feiyu estuvo completamente satisfecha, toda ella se apoyó perezosamente en la silla. Los asuntos profesionales, por supuesto, deben ser realizados por profesionales. La frase del señor Luzun, efectivamente, no tiene ni una sola falla. Feiyu echó un vistazo al carrito de snacks que se amontonaba como una pequeña montaña, e inmediatamente agitó la mano suavemente hacia un lado, con calma. Inmediatamente después, guardó todo el carrito de comida en su espacio de almacenamiento. Faltan aproximadamente 22 horas para que se abra el próximo calabozo. Será aproximadamente mañana por la tarde. Capítulo 219. Como ya está lleno, no hay nada que podamos hacer. Invocó el cuadro de información exclusivo del mundo de los cuentos de terror. Echó un vistazo casual al contador regresivo que aparecía arriba, sintiéndose un poco apática. Ahora las sirvientas ya han empezado a preparar la comida para un mes. Calculando 3 comidas al día. Solo para preparar la cantidad de un día, hay que preparar aproximadamente 10 platos. 30 días son 300 platos, y las sirvientas son muy cuidadosas. Les preocupa que si Iyu come siempre el mismo tipo de comida, se canse en pocos días. Así que también tienen que variar la forma de cocinar platos que sean más novedosos. Siento que no tengo nada que hacer. ¿Por qué no vamos al balneario de aguas termales de la última vez? ¿Nos relajamos todos juntos? Iyu pensó un poco. Expresó su opinión. Todavía no quería usar el cupón de lotería de nivel X tan pronto. Mañana por la mañana podría ir al pabellón de los años fluyentes para ver si hay algún objeto que aumente la suerte, y luego usar este cupón de lotería de nivel X no sería tarde. También está la tienda de conveniencia que abrí en el dominio del borde cercano. Desde que abrí esta tienda, no sé cómo está la situación dentro. De todos modos, todavía hay muchos lugares en mi espacio de almacenamiento que no he podido usar. Cuando llegue el momento, encontraré una manera de llevar algunos carros de bebidas o tiras de picante. Tal vez también pueda desencadenar una ola en el dominio del borde cercano. Las bebidas pueden no ser nada, a lo sumo el sabor es un poco único. Pero las tiras de picante podrían ser muy codiciadas. Iyu consideró esto. Y tomó una decisión firme. Esta noche me relajaré bien, y mañana por la mañana entraré en el dominio del borde cercano con mis cosas. Después de contarle mi idea a la hermana Gu Yue. La hermana Gu Yue dijo muy sencillamente que estos suministros de los que hablaba la señorita Iyu, para ella, no eran más que una llamada telefónica. A más tardar, cuando regresen del balneario de aguas termales. Las cosas que pidió Iyu podrían aparecer en la mansión. ¿Cuándo salimos? Después de que la hermana Gu Yue limpió la mesa del comedor. Le dijo una frase a Iyu. Diles a las hermanas de la cocina que hagan esos 300 platos lentamente mañana por la mañana. En términos de tiempo, todavía hay suficiente. Iyu se rascó la mejilla con un poco de vergüenza. Sin excepción, los platos que se sirven ahora en la mesa han sido guardados por Iyu en el espacio de almacenamiento.
Además de los 10 metros cúbicos de espacio de almacenamiento obtenidos en las dos copias anteriores, ahora el tamaño del espacio de almacenamiento de Iyu es de aproximadamente 50 metros cúbicos. Poner 300 platos y un mes de bocadillos en él, básicamente no ocupa mucho espacio. Tengo que hacer una llamada. Iyu le dedicó una leve sonrisa a la hermana Gu Yue. Inmediatamente, con un pensamiento, sacó el teléfono que estaba en el espacio de almacenamiento. Después de despertarlo, encontró hábilmente el nombre de Ye Xuan en la libreta de direcciones. Bip, bip, bip. El sonido electrónico después de que se marcó el teléfono, sonó desde el teléfono de Iyu. Después de unos 5 segundos, la llamada fue contestada. ¿Hola? El tal Ye. Mándame el número de teléfono de Kisaki, si no hay nada más, cuelgo. Después de que Hiro dijera esta frase. Colgó el teléfono. Ye Xuan, al otro lado del teléfono. Tenía una cara de pocos amigos, como si alguien le debiera un dineral. Sus datos de contacto, en toda China, solo los tienen 5 personas. Hiro aparentemente no lo sabía, y tampoco le importaba, su posición en toda China. ¿Es una llamada del elegido de nuestra nación China? Un miembro del personal que estaba de pie junto a Ye Xuan, esperando órdenes. Preguntó tímidamente. No preguntes cosas que no te incumben. Y envía los datos de contacto de Kisaki al teléfono de Hiro. La expresión de Ye Xuan se volvió fría al instante. Le gritó a su subordinado. Con una expresión como si hubiera pensado en algo desagradable. Su cara era de lo más desagradable. No era la primera vez que Hiro se atrevía a colgarle el teléfono. Debe saber que Ye Xuan es el jefe del grupo de inteligencia de China. Y tiene tanta gente mirándolo. ¿Acaso no tiene dignidad? Después de unos 3 minutos, apareció un mensaje de texto anónimo en el teléfono de Hiro. El mensaje solo contenía una serie de números, nada más. Hiro, inconscientemente, guardó el número con el nombre de Kisaki. Tras una serie de operaciones hábiles de Hiro, pronto se estableció la conexión telefónica con Kisaki. En el momento en que se conectó la llamada, Hiro pensó que Kisaki diría algunas palabras. Ante el silencio de Kisaki, Hiro no tuvo más remedio que decir con cautela, ¿hola? Al ver que Kisaki seguía sin decir nada, Hiro dijo lentamente, dentro de un rato iré a relajarme un poco al balneario de aguas termales donde estuvimos antes, ¿vendrás? Después de que Hiro dijera esta frase, se quedó junto al teléfono, esperando la respuesta de Kisaki. Bip. La persona al otro lado del teléfono seguía sin hablar. En el instante en que Hiro terminó de hablar, colgó el teléfono. Todas las sirvientas, incluida Itsuki, podían oír claramente el tono de ocupado que salía del teléfono de Hiro. ¿Qué? Hiro se quedó con el teléfono en la mano. Congelada en el sitio. ¿Eso cuenta como un rechazo, o como un sí? Hiro se rascó la mejilla con cierta incertidumbre. Señorita, ¿es posible que se haya equivocado de número? El tipo de apellido Ye no debería cometer errores en este tipo de cosas. Olvídalo, en el peor de los casos, iremos a bañarnos nosotras solas. Hiro volvió a guardar el teléfono en su espacio de almacenamiento. E inmediatamente mostró una expresión relajada. Aunque la expresión de Hiro parecía despreocupada por fuera. Pero Itsuki, después de todo, es la jefa de las sirvientas de esta mansión. ¿Cómo no iba a notar las pequeñas inquietudes de Hiro? Ver pero no decir, es lo que hacen las sirvientas. En este tipo de situaciones. No se atreve a arriesgarse a ser despedida por Hiro, solo para fruncirle el ceño a Hiro. Si van todas las sirvientas juntas, un coche normal seguramente no podrá llevar a tanta gente. Entonces, conduzcamos la autocaravana que usamos antes cuando fuimos al balneario de aguas termales. Gu Yue reflexionó un momento. Y finalmente decidió. Esa autocaravana es justo lo suficientemente grande para nosotras las sirvientas. Señorita, tendrá que conformarse con cualquier superdeportivo que encuentre en el garaje. Dijo Gu Yue. Con una expresión de arrepentimiento. Como si no poder viajar en el mismo coche que Fei Yu fuera una gran desventaja para ella. ¡Ay! Capítulo 220, un destino retorcido. Odio obligar a los demás, ya que la autocaravana ya está llena, me obligaré a mí misma a conducir hasta allí. Fuyu suspiró profundamente. Su expresión era lo más desafortunada que se podía imaginar. Si este año hubiera premios a la mejor actriz y al mejor actor en los Oscar. Fuyu, con esta salida, podría incluso traerse a casa una estatuilla dorada.
Después de decir esto, Fuyu se dirigió sin mirar atrás al garaje. Hasta que la silueta de Fuyu desapareció por completo de la vista de las criadas como Wu Yue y las demás. Ni siquiera se giró una sola vez. La primera vez es nueva, la segunda es familiar. La primera vez que fue al hotel de aguas termales, Fuyu no conocía bien el camino. Y en ese momento también sucedieron algunas cosas extrañas, que impidieron que Fuyu condujera su feliz superdeportivo. Aunque no ha pasado mucho tiempo desde este incidente, Fuyu siempre ha anhelado el momento en que pueda disfrutar de la diversión de conducir un superdeportivo. Hoy, Fuyu está cumpliendo su sueño. Y lo hace con una postura muy cómoda, conduciendo un costoso superdeportivo. HMPH. Inazuma es algo realmente bueno. Fuyu observa el paisaje que pasa rápidamente por la ventana, escuchando el rugido del motor. El estado de ánimo, que antes era un poco deprimido, instantáneamente se vuelve alegre. Cuando Fuyu y las demás llegaron al hotel de aguas termales, ya eran las 6:30 de la tarde. La suave luz del sol poniente se extendía suavemente sobre el hotel, haciendo que el hotel, ya de por sí rojizo, pareciera aún más cálido y pacífico. Señorita, ¿piensa pasar la noche aquí? No estaría mal. Fuyu siguió a Wu Yue. Después de que Wu Yue dijo esto, ella expresó que le daba igual. Originalmente vino a este hotel para relajarse, y además, nunca se había hospedado en este hotel. Fuyu pensó en esto y aceptó con mucha decisión la sugerencia de la hermana Wu Yue. Quedarse en este hotel esta noche. Cuando aún estaban haciendo el check-in en la recepción, de repente se escuchó un ligero sonido de frenos desde la dirección de la puerta. Puede ser que la brisa que soplaba en las montañas, por la noche, fuera un poco más fuerte de lo habitual. El sonido de las ramas de los árboles en las montañas balanceándose y temblando, ahogó directamente el sonido de los frenos. ¿Tan tarde y todavía hay gente que viene a este hotel? Las aguas termales de este hotel son bastante famosas en esta zona. Fuyu echó un vistazo en dirección a la puerta. Inmediatamente después, volvió a centrar su atención en la hermana Wu Yue y las criadas acompañantes. Después de todo, Wu Yue y las demás son clientes habituales de este hotel de aguas termales. Después de intercambiar algunas cortesías con la recepcionista y la dueña, llevó a Fuyu a la habitación número 3. Oh, la habitación es bastante grande. Fuyu entró en la habitación. Después de echar un vistazo a la decoración interior, sus ojos se iluminaron. Esta habitación debería ser una de las habitaciones más grandes de este hotel. Con solo mirar la decoración y los muebles colocados en esta habitación, la gente se calma involuntariamente. La habitación en la que nos quedábamos cuando vinimos a este hotel antes era esta. Wu Yue miró el entorno familiar. No pude evitar sentirme abrumado y exclamé. Tantos años han pasado y la habitación donde vivían no ha cambiado en absoluto. Todo parece ser igual que antes. Hermana Wu Yue colocó suavemente su mano en la pared, acariciando las texturas con cuidado. Feiyu miró la expresión nostálgica de la hermana Wu Yue, siendo muy comprensiva, no la interrumpió. Tampoco sabía lo que estaba pensando Wu Yue en ese momento. Pero seguramente era algo digno de recordar, ¿verdad? Feiyu pensó esto. Sacudió la cabeza con fuerza, deshaciéndose de los pensamientos confusos en su mente. Tomó la bata de baño que colgaba en un estante cercano y se la puso descuidadamente. Luego, salió en secreto de la habitación número 3, sin olvidar cerrar la puerta al salir. Feiyu miró hacia adelante con cierta confusión. Si no se equivocaba, la chica que se acercaba a ella en ese momento debía ser Fei Saki. ¿Pero no había colgado Fei Saki su teléfono? ¿Por qué estaría aquí ahora? ¿El circuito cerebral de esta loli es un poco anormal? Feiyu frunció los labios, pensando en una posible explicación. Probablemente Fei Saki no usa mucho los teléfonos. Además, Fei Saki pertenece al departamento de inteligencia del Reino Dragón, y durante el tiempo que ha trabajado allí, probablemente se ha dedicado principalmente a cumplir las órdenes de sus superiores. Y al completar las tareas, sin darse cuenta, se ha vuelto taciturna. Mientras pueda saber lo que piden los altos mandos, después de una serie de juicios sobre sus propias habilidades, en la mente de Fei Saki. La respuesta final solo es ejecutar o no ejecutar. Con el tiempo, Fei Saki habla cada vez menos. Para ella, mientras puede encontrar una manera de completar el trabajo que se le ha asignado, no necesita considerar nada más. En cuanto a este balneario de aguas termales, es un lugar que descubrió accidentalmente mientras realizaba el trabajo que le habían asignado. Después de experimentar personalmente las aguas termales aquí,
Feisaki viene a este balneario de aguas termales para relajarse de vez en cuando. Con el tiempo, Feisaki se ha convertido en una cliente habitual de este hotel. ¿Pasa algo? Feisaki se tocó la mejilla con cierta confusión. La reacción de Feiyu la hizo pensar que tenía algo en la cara. Instintivamente quiso quitárselo. No, nada. Pensé que habías colgado el teléfono porque tenías algo que terminar, así que... Feiyu se quedó parada en el lugar, un poco perdida. Por un momento, no supo qué decir. La primera vez que conoció a Feisaki, Feiyu sintió que Feisaki era diferente. Hasta ahora, Feiyu no se atreve a recordar lo que sucedió en ese momento. Podría decirse que es un karma terrible. Feisaki miró la expresión torpe de Feiyu, sin saber por qué, de repente se sintió un poco desconcertada. Pero no piensa en las cosas que no puede entender. Colocó suavemente su tarjeta de acceso en la puerta. Con el sonido de una cerradura abriéndose, Feisaki colocó el equipaje que llevaba consigo en la habitación número 5, frente a la habitación número 3. Después de guardar su equipaje de mano, se quitó la ropa una a una, como los demás que venían a disfrutar de las aguas termales, y la colocó cuidadosamente en el armario. Decir una a una es un decir, ya que Fei Xiao solo llevaba 2 prendas de ropa. Junto con ella, guardó también en el armario varios adornos para el pelo con forma de mariposa y 2 guantes negros. Tras hacer todo esto, Fei Xiao se puso la bata de baño y se acercó a Fei Yu. Capítulo 221, ¿qué le pasa a este niño? ¿Tienes fiebre? ¿Por qué tienes las mejillas tan rojas? Kisakino caminó hacia Iwa. Naturalmente, apoyó suavemente su frente en la de Iwa. Después de sentir la temperatura corporal que irradiaba la frente de Iwa, también se tocó su propia frente. No hay cambios en la temperatura. Entonces, ¿por qué tienes la cara roja? Kisakino inclinó la cabeza con cierta confusión. La sensación que tenía de Iwa era muy extraña. Pero concretamente donde era extraño, Kisakino no podía decirlo. Bueno, eso. Cuando te cambias de ropa, ¿no te da vergüenza aunque haya alguien mirando? Iwa vaciló por un momento. Tartamudeando, le dijo algo a Kisakino. Debido a la peculiaridad del elemento de hierba, Iwa nunca se quitaba la ropa cuando se cambiaba. En pocas palabras, Iwa solo necesita una idea para cambiar su estilo de vestir de forma muy fácil y cómoda. No es solo que Iwa se avergonzaba al ver a Go Yue y Kisakino cambiarse de ropa. Incluso cuando Go Yue y los demás la veían cambiarse de ropa, Iwa tenía una especie de rechazo instintivo. ¿Todas somos chicas? ¿Qué hay de vergonzoso en eso? A Kisakino le aparecieron varios signos de interrogación en la cabeza. Desde antes hasta ahora, Kisakino siempre se había sentido un poco confundida por la reacción de Iwa. Este tipo de reacción instintiva. Solo la había sentido de algunos hombres cuando trabajaba en su departamento, esta vaga mirada. Pero estas miradas disminuyeron mucho después de que se puso un traje al azar. Este es también el origen del traje de Kisakino que no le quedaba bien. En cuanto a las empleadas que trabajaban en el mismo departamento, sus miradas no eran tan preocupantes como las de los hombres. ¿Iwa no es también una chica? ¿Por qué su mirada a veces es casi como la de esos chicos? Kisakino pensó para sí misma. El hecho de que Iwa fuera una chica, la primera vez que conoció a Iwa, ya lo había confirmado por completo. De lo contrario, más tarde en la preparatoria Miou, Iwa no podría haber sido asignada al mismo dormitorio de chicas que ella. No pasa nada, estoy reaccionando de forma exagerada. Iwa escuchó las palabras. Inmediatamente asintió con la cabeza sin parar, como un pollo picoteando arroz. Kisakino no dijo mucho cuando vio esto, y abrió la puerta y salió sola. Iwa, con la cara roja, bajó la cabeza y siguió silenciosamente a Kisakino. Después de que Kisakino se puso la bata de baño, el hermoso rostro de Iwa volvió a la normalidad a una velocidad visible a simple vista. Respiró hondo varias veces, tratando de reprimir su corazón inquieto de nuevo. Pronto, Iwa ajustó sus emociones. Cuando Iwa llegó al baño, era como si nada hubiera pasado, y se metió en la piscina pública con Kisakino con seriedad. Señorita, estamos aquí. En el momento en que Iwa y Kisakino entraron al baño, Go Yue notó a Iwa y a la loli de cabello negro a su lado. Después de que Go Yue vio a Iwa entrar al baño, simplemente saludó a Iwa y luego charló con otras sirvientas. Aparte de eso, no presté más atención a lo que hacía Iyu. *2. Cuando Iyu y Kisaki sumergieron completamente sus cuerpos en la piscina termal.
Ambas lolis emitieron extraños sonidos debido a la agradable temperatura del agua termal. La sensación era como la de alguien que bebe un gran trago de refresco helado cuando está extremadamente sediento. Es difícil no hacer ruido. ¿Eso? ¿Mo? Iyu y Kisaki mostraron expresiones de satisfacción al mismo tiempo. Las dos lolis, una grande y una pequeña, solo mostraban sus cabezas sobre el agua. Iyu miró la expresión de satisfacción de Kisaki y su hermoso rostro no pudo evitar sonrojarse. Iyu realmente no tenía resistencia a la forma en que Kisaki revelaba sus emociones sin darse cuenta. Quizás esto es lo que la gente suele llamar contraste Mou. En cuanto a Kisaki, que estaba sumergida en las aguas termales, cuando Iyu pronunció esas dos palabras con vacilación. Ella respondió inconscientemente. Aunque Iyu tenía muchas cosas que quería preguntarle a Kisaki, de repente no pudo decirlas en ese momento. Da igual. Después de terminar de bañarme en las aguas termales, no es demasiado tarde para ir a la habitación de Kisaki y preguntarle. Pensando esto, Iyu reveló una sonrisa astuta. Esta es una ocasión en la que todos están relajados. Obviamente, no es apropiado hacer esas preguntas en este momento. Siempre tienes una expresión inexpresiva. ¿No te sientes cansada? Tu rostro cuando sonríes es muy lindo. Después de que Iyu terminó de decir esto, inmediatamente sintió que algo andaba mal. Las palabras que acababa de decir, ahora que lo pienso, se sentían como si estuviera confesándosele a alguien. Qué linda es cuando sonríe, qué inexpresiva es. Después de decir esto, Iyu sintió una emoción llamada arrepentimiento. Es que la educación en mi casa es muy estricta. Así que no puedo exponer fácilmente mis alegrías y tristezas frente a los demás. Cuando Iyu hizo esta pregunta, Kisaki, que estaba sumergida en la piscina termal, disfrutando y satisfecha, de repente se quedó atónita. Inmediatamente, un rubor apareció en el rostro de Kisaki, y por un momento, no supo qué decir. Después de reflexionar un poco, Kisaki le explicó a Iyu. Oh, así que es la legendaria, cara de póker, ¿verdad? Iyu escuchó esto y mostró una mirada de comprensión. Pensó que Kisaki era originalmente una loli que no era buena para hablar. No esperaba que su rostro sereno e inexpresivo escondiera tal historia. Parecía que Iyu había mencionado algo terrible. Después de que Kisaki asintió suavemente con la cabeza, toda su cabeza se sumergió por completo en el agua. Debido a que la niebla de la piscina termal era relativamente espesa, Iyu no podía ver claramente la expresión de Kisaki en el agua. Pero vagamente podía ver algunas burbujas, que ahora emergían poco a poco del fondo de la piscina. ¿Qué le pasa a esta niña? ¿Esta reacción no es demasiado linda? Tengo muchas ganas de casarme con ella. Iyu inconscientemente difundió una parte del elemento de hierba en el fondo del agua. En el momento en que el elemento de hierba, que había difundido en el agua sintió a Kisaki. Al instante, Iyu se dio cuenta de algo, y sus hermosas mejillas se sonrojaron a una velocidad visible a simple vista. Solo sentía un poco de curiosidad. ¿Era necesario ser tan tímida? Iyu sentía que su pequeño corazón latía con fuerza debido a sus fluctuaciones emocionales. Afortunadamente, la niebla era densa, la hermana Gu Yue estaba lejos de ella y Kisaki se había metido en las aguas termales. Capítulo 222. Los físicos de las diferentes lolis son diferentes. Nadie podía ver nada. Las orejas de pluma de Iyu también se pusieron rojas por la vergüenza. Tic, tac, tic, tac. Pequeñas gotas de agua caían una a una del tubo de bambú a la piscina de aguas termales. El tiempo pasaba segundo a segundo. Las dos lolis, una blanca y otra negra, que habían estado en la piscina desde hacía un rato, también se calmaron gradualmente. Cuando Kisaki asomó la cabeza desde el fondo de la piscina de aguas termales, Iyu fue muy comprensiva, y no mencionó lo que había pasado antes. Las dos lolis se quedaron tranquilas en las aguas termales, ninguna de las dos habló primero. Iyu, su mirada era errática. En el momento en que Kisaki salió a la superficie, inconscientemente desvió la mirada hacia otro lado. No se atrevió a detener su mirada en Kisaki. Señorita, ya hemos estado aquí bastante tiempo. Vamos a entrar a que nos den un masaje, ¿sí? Justo cuando Iyu estaba pensando en cosas raras. La suave voz de la hermana Goyue resonó en los oídos de Iyu. Iyu asintió suavemente y se volvió para decirle a la hermana Goyue que se iba. ¿También ofrecen este tipo de servicio aquí? La última vez que vine, no me mencionaste nada al respecto. Sería extraño que no hubiera este tipo de servicio, ¿no crees?
La hermana Goyue sonrió levemente. Luego se puso la bata y entró en el hotel con las otras sirvientas. Cuando Iyu entró en la mazmorra de historias de terror antes. Aunque solo fue por un corto periodo de tiempo, el chat en vivo estaba lleno de cosas extrañas como mosaicos. Y el periodo de tiempo en que el chat en vivo estaba lleno de mosaicos, fue básicamente cuando Iyu y Kisaki estaban juntas. Combinado con la llamada telefónica que Iyu hizo antes de partir, era obvio que Iyu quería invitar a esta loli de cabello negro a relajarse un poco en el hotel de aguas termales. La observación es una habilidad básica esencial para cada sirvienta. Si Goyue no pudiera ver esto, entonces podría considerarse que ha llegado al final como jefa de sirvientas. Para evitar que ella y esas sirvientas interrumpieran el mundo de Iyu y Kisaki, Goyue se fue del baño con un grupo de sirvientas muy discretamente. ¿Has probado los masajes de esta tienda? Iyu miró con cierta duda la dirección en la que se iba Goyue. Luego se volvió para mirar a Kisaki y le dijo: sí, un par de veces. Kisaki asintió. Dijo muy claramente: dado que este hotel también ofrece este tipo de servicio, no estaría mal probarlo un poco. Pensando en esto, Iyu no tuvo la idea de seguir bañándose. Lo importante de bañarse en aguas termales es la moderación. Permanecer demasiado tiempo en la piscina de aguas termales no es bueno para el cuerpo. Aunque la aptitud física de estas dos lolis, Iyu y Kisaki, no se puede comparar con la de la gente común. Pero cuando la hermana Goyue le dijo a Iyu que este hotel también ofrecía este tipo de servicio, Iyu sintió un poco de curiosidad por el servicio de masajes de esta tienda. Si no fuera cómodo, Kisaki y la hermana Goyue no habrían venido a hacerse masajes tantas veces. Pensando en esto, Iyu se levantó resueltamente de la piscina de aguas termales. El masaje tiene beneficios como desbloquear los meridianos, equilibrar el yin y el yang, armonizar el y la sangre, y regular los órganos internos. Además, Iyu nunca había oído hablar de esto antes, sería mentira decir que no siente curiosidad. ¿Ya no te vas a bañar más? Sí, creo que ya me he bañado lo suficiente. Iyu asintió, hablando con calma. Después de salir de la piscina de aguas termales, Iyu inconscientemente hizo un gesto hacia la bata de baño que colgaba del estante. Inmediatamente, la bata de baño pareció cobrar vida y se puso automáticamente sobre el cuerpo de Iyu. Telequinesis se puede considerar una de las habilidades de la pequeña diosa de la hierba. Lo está usando ahora simplemente porque Iyu es un poco perezosa. Antes de que Iyu y los demás abandonaran el baño, Kisaki inconscientemente miró en dirección al manantial de vino tinto. Desde la última vez que salió del hotel, había sentido una pizca de curiosidad en su corazón. ¿Por qué Iyu se desmayó repentinamente cuando se bañaba en el manantial de vino tinto? Pero la personalidad de Kisaki hacía que le resultara difícil hablar de este asunto. Después de todo, este podría ser un asunto privado de ella, y si ella se atreviera a preguntar, podría darle a Iyu una mala impresión. Sigues teniendo mucha curiosidad, ¿verdad? Iyu se dio la vuelta. Al ver que la mirada de Kisaki estaba fija en dirección al manantial de vino tinto, no pudo evitar torcer los labios. Realmente quería usar la frase: la constitución entre lolis y lolis es diferente, para evadir y manejar la situación. Pero incluso si Iyu dijera eso, Kisaki probablemente reaccionaría con dudas. En toda su vida, nunca había oído hablar de una constitución tan mágica. Kisaki sacudió la cabeza, sin decir nada más. Aunque Kisaki no dijo nada, Iyu sabía que Kisaki debía estar muy curiosa en este momento. ¿Cuál es la razón? Lo que hacía que Iyu se pusiera ebria, después de estar en contacto con el manantial de vino tinto durante mucho tiempo. Iyu caminaba por delante, inconscientemente caminando hacia la habitación número 5. Este asunto no es ni grande ni pequeño. Pero se puede decir que es un problema de privacidad de Iyu. Después de que Iyu y Kisaki entraron en la habitación número 5, Iyu inconscientemente cerró la puerta con llave. Presionó casualmente el servicio de habitaciones en la pared, y luego tiró de Kisaki para que se sentara en la cama. Antes de que llegara el camarero, Iyu tenía tiempo suficiente para contarle a Kisaki sobre este asunto. Después de todo, no es nada importante, lo único que hay que tener en cuenta es que Buyue no lo sepa. Si ella se entera de esto, entonces podría no poder escapar de las garras de Buyue. Tampoco estoy segura de si esto es mi debilidad o algo más. De todos modos, mientras beba alcohol, me vuelvo confusa y ni siquiera puedo soportar el contacto físico. Iyu reflexionó un poco. Y luego le dijo a Kisaki: piensa en ello,
las plantas necesitan absorber nutrientes para crecer, ¿verdad? Tal vez sea por eso, y porque mi cuerpo no tolera el alcohol, que no tengo ninguna resistencia al alcohol. Esta declaración de Iyu parece explicar por qué se emborracha cuando entra en contacto con el alcohol, pero a la vez parece que no explicó nada. En resumidas cuentas, volvemos a lo mismo. La constitución entre lolis es diferente. ¿Intolerancia al alcohol? Además de una constitución extraña. Kisaki asintió con la cabeza. Entendió más o menos lo que quería decir Iwa. Según la lógica, el cuerpo humano no tiene inmunidad al alcohol, simplemente es menos sensible a él. Capítulo 223. Peligro, peligro, peligro. Y Fei Yu. Es precisamente por ser tan sensible al alcohol que terminó en ese estado antes. Este tipo de cosas, incluso mirando al mundo entero, es algo bastante explosivo. Al pensar en esto, Fei Xiao no supo por qué, de repente quiso ver cuántas copas de licor necesitaba Fei Yu para emborracharse. Malo. ¿Esta chica estará pensando en algo no muy bueno ahora mismo? Fei Yu miró a Fei Xiao, quien había estado sentada a su lado desde hace un rato. En el siguiente instante, de repente pareció sumirse en sus pensamientos. Ahora ni siquiera necesita usar el poder de leer mentes, puede adivinar más o menos en qué está pensando Fei Xiao en este momento. Peligro, peligro, peligro. Fei Yu tragó saliva. Inconscientemente, se retiró hasta la posición de la puerta. De paso, no olvidó abrir la cerradura de la puerta de la habitación. Fei Yu, sin darse cuenta, ya se había preparado para salir corriendo en cualquier momento. Justo cuando Fei Yu estaba a punto de huir con el cubo, la puerta que había estado cerrada, de repente fue abierta por alguien en este momento. Hola, ¿en qué podemos servirles? Trae 2 botellas de licor, y de paso llámanos a 2 masajistas. Fei Xiao no sabía cuándo se había parado al lado de Fei Yu. A través de la rendija de la puerta, dijo al camarero con una expresión inexpresiva. La mano izquierda de Fei Xiao presionaba firmemente contra el tablero de la puerta, impidiendo que el camarero viera el interior de la habitación. Y la otra mano de Fei Xiao sujetaba firmemente a Fei Yu contra la pared, impidiendo que Fei Yu aprovechara esta oportunidad para escapar en secreto. ¿Está pasando algo adentro? El camarero solo podía ver parte de la situación dentro de la habitación a través de la rendija de la puerta. En cuanto a Fei Yu, en este ataque repentino de Fei Xiao, se podría decir que no tenía ninguna defensa. Estaba firmemente, reprimida, contra la pared por Fei Xiao. Como todos saben, este tipo de control de represión no se puede evitar con purificación. Además, Fei Yu no esperaba que Fei Xiao actuara repentinamente, por lo que no tuvo tiempo de usar el elemento de hierba para resistir. En este ataque repentino, descubrió que ni siquiera tenía fuerzas para hablar. ¿Qué tipo de recompensa obtuvo Fei Xiao en la mazmorra? Admito que cuando Fei Xiao actuó, no reaccioné, pero este poder de represión es demasiado dominante. En un instante, una serie de pensamientos pasaron por la mente de Fei Yu. Esta Loli, cuando estaba en la mazmorra de los cuentos extraños, por fuera parecía completamente discreta y reservada. No esperaba que a escondidas tuviera esta basa oculta. No pasa nada. Estaba haciendo yoga hace un momento, así que el ruido fue un poco fuerte. El rostro de Fei Xiao seguía mostrando una expresión inexpresiva. Hace un momento, después de que estrelló a Fei Yu contra la pared, se escuchó un ruido sordo de ¡pum! El efecto de insonorización de esta posada de aguas termales nunca ha sido muy bueno, por lo que el camarero que acababa de llegar a la puerta, escuchó este ruido. Ya veo. Entonces debe ser más silenciosa, si el ruido es demasiado fuerte, será malo molestar a otros clientes. El camarero mostró una expresión de comprensión. Resulta que todo ese alboroto de hace un momento era por practicar yoga. Pensando en esto, la camarera simplemente le advirtió algo a Isaki y se fue sin mirar atrás. Cuando la puerta del box número 5 se cerró de nuevo, la mirada de Isaki volvió a fijarse en Iwa. Iwa la estaba mirando con una expresión de rebeldía en su rostro. Hasta ahora, no tenía ni idea de qué demonios era ese poder que Isaki le había aplicado. Después de ser reprimida por Isaki, Iwa no podía movilizar el elemento dendro en su cuerpo. Esta habilidad, a los ojos de los demás, parece ser solo un juego de niños. A lo sumo, la fuerza de Isaki es un poco mayor, impidiendo que Iwa se mueva. Pero para Iwa, no es tan simple. Incluso dentro de los de reglas extrañas,
bajo la influencia de ciertas reglas específicas, Iwa solo puede ejercer como máximo el 70% o incluso el 50% de su fuerza original. Con el desbloqueo de su constelación, esas reglas, o incluso dominios, están disminuyendo gradualmente su influencia, incluso desapareciendo. Desde la superficie, parece que Izaki está presionando a Iwa con mucha fuerza. Pero en realidad, no está usando mucha fuerza para sujetar a Iwa. La fuerza aplicada sobre Iwa incluso podría ser fácilmente liberada por un niño pequeño. La verdadera clave es la energía que rodea la mano de Izaki. Iwa ya había visto a Izaki usar esa energía varias veces en el juego en el patio de la escuela, en el extraño de la escuela secundaria Beiyang. Ahora que lo piensa, debería ser lo mismo. La energía que rodea a Izaki es completamente diferente a la energía elemental de mi cuerpo. Se siente más como algo de un sistema completamente diferente. Pensó Iwa. Podría ser que el propio reino dragón tenga su propio sistema de cultivo, pero como normalmente está en los de reglas extrañas, solo tiene una comprensión superficial de estas cosas. En algunos lugares extraños, Izaki siempre tiene una cierta obstinación inusual. No tengas miedo. No te haré daño. Izaki levantó a Iwa y la colocó suavemente sobre la cama. Después de hacer todo esto, Izaki no olvidó dejar un rastro de energía de dragón dentro del cuerpo de Iwa. La energía del dragón puede sellar las actividades de Iwa en la mayor medida posible, interrumpiendo la conexión entre Iwa y la energía elemental. Aparte de eso, no tiene ningún otro efecto. La última vez fue porque tenía asuntos importantes que atender, así que se fue un poco apresurada. Y Iwa ya estaba inconsciente después de bañarse en las aguas termales de vino tinto. De todos modos, Iwa tiene a la hermana Buyue y a los demás cuidándola, y este hotel también es una empresa familiar de Izaki. En su propio territorio, básicamente no habrá problemas mayores. Así que Izaki ya no sintió la necesidad de quedarse. ¿Los niños no pueden beber alcohol? Iwa se sentó con dificultad. Negó suavemente con la cabeza en dirección a Izaki. Después de tanto tiempo, gradualmente encontró algunos trucos para lidiar con esta energía. Ahora, Iwa, confiando en el poder de las reliquias sagradas, ha movilizado una parte del elemento dendro, consumiendo una parte de la energía del dragón en su cuerpo. Con un minuto más, como máximo, sería suficiente. Iyu podría consumir por completo esa energía, y así sonar la trompeta del contraataque. Kisaki no dijo nada. Simplemente sacó silenciosamente de su equipaje una pipa de cobre y una caja de tabaco. Después de verter el tabaco en la pipa y compactarlo, sacó una caja de cerillas también de su equipaje. Capítulo 224. Está bien, ¿así es como se juega? Se apoyó en una mesa cercana y encendió un cigarrillo con calma. Inhaló profundamente. Luego miró a Ibane con indiferencia. Aunque Faisaki no dijo nada, su actitud parecía decir: he fumado cigarrillos durante incontables años, ¿y me va a asustar un poco de alcohol? Toc, toc, toc. Unos golpes nítidos resonaron desde la puerta. El camarero abrió la puerta de la habitación después de obtener el permiso de Faisaki. Colocó 2 botellas de alcohol en la mesa junto a Faisaki, luego se inclinó y susurró algo al oído de Faisaki. Todos nuestros masajistas del balneario están dando servicio en la habitación número 3 en este momento. Quizás tome un poco de tiempo reunir al personal. Faisaki asintió suavemente al escuchar esto. Agitó la mano, indicando al camarero que podía marcharse primero. Antes de que el camarero se fuera, no pudo evitar echar un vistazo a Ibane, quien había estado sentada en la cama desde hace un momento. Al ver que la tez de Ibane no se veía muy bien, inconscientemente quiso preguntarle sobre su estado, pero la mirada casual de Faisaki lo asustó. Se inclinó levemente en dirección a Faisaki e Ibane, y luego salió de la habitación número 5 sin mirar atrás. Abre la boca, obedientemente. Faisaki tomó una copa de la mesa al azar. Vertió media copa de cerveza y lentamente acercó la copa a los labios de Ibane. Al ver el líquido marrón claro en la copa, Ibane abrió los ojos con terror y se movió instintivamente hacia la esquina de la cama. Desafortunadamente, Faisaki no le daría esa oportunidad a Ibane. Con un movimiento brusco, se abalanzó sobre Ibane, aunque este movimiento fue muy amplio. Pero ni una gota de líquido en la copa se derramó. Tan estable como un perro viejo. Incluso más estable que un perro viejo. Las personas a su alrededor tienen cierto grado de gusto macabro. Para Ibane, esto ya no era algo inusual.
Pero si Ivane realmente tuviera que experimentar el gusto macabro de los demás en persona, psicológicamente aún se sentiría algo reacia. Incluso si el cuerpo de Ivane estaba presionado debajo de Faisaki, sin importar cómo Faisaki acercara la copa a los labios de Ivane. Ivane simplemente se negaba a abrir la boca. Si lo suave no funciona, entonces Faisaki solo puede recurrir a lo duro. Al ver que Ivane se negaba rotundamente a abrir la boca, Faisaki no tuvo más remedio que beber todo el alcohol de la copa. Luego se pegó repentinamente a los labios de Ivane. TSK. En el instante en que los labios de Faisaki y Ivane se tocaron, las pupilas de Ivane se encogieron ligeramente, y toda la persona se desplomó impotente en la cama debido a este estímulo repentino. En ese instante, el cerebro de Ivane simplemente se bloqueó. Ivane, que había estado encerrada en casa durante décadas, nunca antes había tenido un contacto tan cercano con una chica. Y mucho menos hacer algo tan vergonzoso. Ivane sintió la sensación cálida y húmeda en sus labios, así como el líquido residual en su boca. Inconscientemente hizo un movimiento de tragar. Las dos lolis se acercaron rápido y se separaron rápido. Cuando las dos lolis, una blanca y otra negra, se separaron por completo, una hebra de líquido cristalino se estiró entre ellas como un hilo. Cuando Iyu bebió la cerveza, importada, de Kisaki, su rostro comenzó a enrojecerse visiblemente. Toda su mirada se volvió un poco confusa y nebulosa, y su cuerpo comenzó a balancearse ligeramente de forma antinatural. Aparentemente, ya estaba borracha. ¿Ya estás así con solo medio vaso? Kisaki se limpió suavemente el líquido que quedaba en la comisura de sus labios, con una expresión algo decepcionada. Originalmente, esta noche planeaba tomarse unas copas con Iyu. Pero ahora, al ver la poca tolerancia al alcohol de Iyu, perdió todo interés. La botella que trajo el camarero hace un momento, tenía un contenido de alcohol relativamente bajo para ser una cerveza. Kisaki podría beberse cajas enteras de ese tipo de cerveza. Después de todo, esa cerveza era como beber agua, no sentía nada. El aspecto actual de Iyu se parece bastante a cuando completó el juego de escondite. Me pregunto por qué Kuku me mandó a hacer otra cosa. Kisaki pensó para sí misma. Desde que completó ese juego, el comportamiento de Iyu se volvió un poco extraño. Ella originalmente pensó que Iyu había sufrido alguna herida en ese apartamento, y por eso había salido con ese aspecto lleno de sabiduría. Y ahora Iyu, con su mente un tanto confusa, pensaba que nunca más volvería a entrar en ese estado. Pero no esperaba que Kisaki, con solo medio vaso de cerveza, la hiciera volver a ser así. Mala señal. Siento que mi razón se está desvaneciendo gradualmente, y mis deseos internos se están amplificando constantemente. Iyu se tapó suavemente los ojos con la mano. No sabe por qué. Iyu siente que su estado actual es incluso más peligroso que cuando despertó voluntariamente, Tenimuhou, en el escenario del cuento de terror. Este peligro es diferente al peligro habitual, y se podría decir que es peligroso en todos los sentidos. Siempre y cuando no lo hiciera a costa de su inteligencia, Iyu podía mantener la razón al despertar, Tenimohu. Pero ahora Iyu, mientras siente que sus sentidos se amplifican infinitamente, no puede seguir manteniendo la razón. Hay que saber que Iyu es una clásica loli de pelo blanco con deseos impuros pero sin el coraje de llevarlos a cabo. Muchas cosas que parecían un poco terribles, habían quedado encerradas en lo más profundo de su corazón. Ahora, Kisaki simplemente tomó la llave y abrió la cerradura. Los ojos verde claro de Iyu, en este estado, se tiñeron gradualmente con un suave color rosa melocotón. No estoy bromeando. Déjenme sola un rato, aléjense de mí ahora mismo, y puedo fingir que nada ha pasado. Iyu, tendida en la cama. Inconscientemente, tomó la colcha que estaba colocada sobre la cama. Luego rodó varias veces sobre la cama, envolviéndose hábilmente en una y otra capa de colcha. Esto no pinta bien. Esta sensación realmente no pinta bien. Kisaki se quedó mirando a Iyu, envolviéndose en una y otra capa de colcha. Incluso si fuera ignorante e inocente, Kisaki sabía que Iyu debía estar suprimiendo sus deseos. En ese entonces tú también eras así. ¿Podrías decirme qué es lo que estás reprimiendo? Kisaki se llevó la botella directamente a la boca. Después de beber unos cuantos tragos a grandes sorbos, miró a Iba, envuelta como un tamal, con una expresión de duda. Kisaki, hasta ahora, aún no ha comprendido la gravedad de la situación.
Capítulo 225. Déjame beber un poco de agua primero para calmarme. A su parecer, era evidente que Iyu estaba borracha, una pequeña loli borracha. ¿Qué amenaza podría suponer? Más valía beber un poco más ahora, para intentar superar esa especie de debilidad. Iyu no dijo nada. Ahora mismo se estaba esforzando por controlar sus deseos internos. Para no hacer nada indebido delante de Kisaki, había entrado en un estado llamado meditación. Iyu pensaba que ahora, con solo vaciar por completo su cuerpo y su mente, sin pensar en nada, ese debuff llamado borrachera, solo necesitaba un poco más de tiempo, y podría recuperarse de ese estado. Una vez que el alcohol se hubiera metabolizado y digerido por completo en su cuerpo, podría volver a jugar alegremente con Kisaki, como si nada hubiera pasado. Olvídalo. No voy a molestarte más, bebe un poco de agua para recuperarte un poco. La comisura de los labios de Kisaki se curvó ligeramente en una sonrisa. Ella misma no sabía por qué, al ver la reacción de Iyu después de beber. De repente le pareció muy divertido, tal vez por eso, Kisaki no pudo evitar querer molestar un poco a Iyu. Kisaki, con una taza de agua en la mano, se tumbó junto a Iyu, que se había envuelto en una bola. ¡Ah! Al escuchar lo que dijo Kisaki, Iyu gimió un poco porque estaba demasiado conmovida. Iyu, envuelta como un tamal, de repente asomó su pequeña cabeza por encima de la manta. Mirando el líquido transparente y claro en la taza, Iyu estaba tan conmovida que casi se echaba a llorar. Después de beber alcohol, beber un poco de agua ayuda a metabolizarlo. Iyu extendió su pequeña mano y, agradecida, tomó la taza de agua que le ofrecía Kisaki. En poco tiempo, Iyu se había bebido la mitad de la taza de agua. Después de beber la mitad, Iyu sacó en silencio el encendedor que había guardado antes en su espacio de almacenamiento. Después de encender la llama con habilidad, la acercó suavemente a la boca de la taza. En el instante en que la llama tocó la boca de la taza, el líquido contenido en ella se encendió violentamente. ¿Por qué puede encenderse? Iyu se limpió suavemente el líquido que le quedaba en la comisura de los labios. Le dirigió a Kisaki una sonrisa dulce. ¿Por qué es inflamable? Kisaki miraba sin expresión las llamas que ardían continuamente en la taza. Asintió con seriedad. ¿No era el agua algo que ya era inflamable? A Kisaki le parecía recordar que eso era un conocimiento común, ¿no? Iyu no dijo nada, solo la ligera contracción de la comisura de sus labios indicaba que su corazón no estaba en paz en ese momento. Inconscientemente dirigió su mirada a la botella que Kisaki tenía en la mano, Spiritus. Si Iyu no recordaba mal, esta botella contenía la bebida con mayor graduación alcohólica y la más fuerte del mundo. La mayoría de la gente incluso la llama agua de la vida. Din. La cuerda, que mantenía la cordura de Iyu ya era como una barca tambaleante en el mar, que podía zozobrar en cualquier momento. En el momento en que esta agua entró en la boca de Iyu, esa cuerda, llamada razón, se rompió inevitablemente, lógicamente y sin ninguna duda. Toc, toc, toc. Un claro sonido de golpes resonó desde fuera de la puerta. Hola, venimos a ofrecer servicio de habitaciones. Las palabras de las dos masajistas aún no habían terminado. Sus ojos perdieron el color en un instante, volviéndose vacíos. Todo su ser quedó como un muerto viviente, parado estúpidamente en la puerta de la habitación. Después de ver la apariencia de las dos masajistas, Fei Xiao pensó para sí misma, esto no está bien. Saltó directamente de la cama al suelo, en un movimiento fluido y sin esfuerzo. Una fuerte sensación de peligro surgió repentinamente en la mente de Fei Xiao. Junto con los nervios y las células de Fei Xiao, se volvieron altamente concentrados, instándola a salir de este lugar peligroso en todo momento. Lamentablemente, aunque la reacción de Fei Xiao fue muy rápida, ya era demasiado tarde. En el momento en que las dos masajistas aparecieron en la puerta de la habitación, Fei Yu dominó todo el conocimiento sobre masajes en sus mentes a través de su autoridad. Inmediatamente implantó la idea de haber completado el masaje en las mentes de ambas. Esta es la razón por la cual las dos masajistas perdieron por completo su conciencia en el momento en que abrieron la puerta. Ríndete, Fei Xiao, no puedes escapar de mi casa de Mickey Mouse. La figura de Fei Yu apareció al lado de Fei Xiao en algún momento desconocido, diciendo suavemente una frase al oído de Fei Xiao. Incluida toda ella, aparentemente se volvió un poco diferente. Tanto las puntas de su cabello como sus pupilas
en este momento se tiñeron por completo de un color rosa melocotón. Y en este momento, el escenario y la decoración alrededor de Fei Xiao habían sufrido cambios trascendentales sin darse cuenta. ¿El palacio de Maya? ¿Me arrastró a su dominio? Fei Xiao miró el paisaje circundante. No sabía por qué, pero de repente tuvo una mala premonición. Tal vez debido a que la habitación no tenía la luz encendida, el tono circundante parecía ligeramente sombrío. Solo confiando en la luz de las velas colocadas en los estantes, representando la atmósfera circundante. Gloop. Mirando la gran cama colocada frente a ella. Fei Xiao no pudo evitar tragar saliva con nerviosismo. En la situación actual, se sentía como si estuviera en un espacio diferente. Tal vez porque Fei Yu se desmaya directamente cuando se baña en la fuente de vino tinto. Teniendo el precedente anterior. Fei Xiao inconscientemente pensó que cuando Fei Yu bebiera hasta cierto punto, se desmayaría directamente como la primera vez que vino a este hotel de aguas termales. Ahora bien, descubrió que parecía haber abierto accidentalmente cierto interruptor increíble de Fei Yu, haciendo que toda Fei Yu entrara en algún tipo de estado extraño. ¿No querías que te acompañara a beber? Ahora tienes la oportunidad. La mano de Fei Yu barrió ligeramente la mesa. Docenas de botellas de vino de varios tipos aparecieron en la mesa frente a Fei Yu. Y Fei Yu se sentó frente a Fei Xiao con una expresión frívola y juguetona, cruzando las piernas de manera inusual. ¿No estabas borracho hace un momento? ¿Cómo es que ahora de repente puedes beber tanto? Kisaki observó a Iwa, cuyo comportamiento y acciones habían cambiado notablemente con respecto a antes. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba. Antes, Iwa apenas había bebido media copa y ya se había escondido en la cama temblando. Ahora que Iwa de repente podía beber tanto, Kisaki se sintió de repente interesada. Ya sea en el mundo de las historias de terror o en el mundo real. Kisaki se atrevió a garantizarlo. Capítulo 226. ¿Entonces estás diciendo que eres muy valiente? Nunca había visto a Fei Yu mostrar ese lado de sí misma. Esa actitud indómita era similar a cuando Fei Yu destrozó los muñecos de simulación en el cine. Pero Fei Fei no se atrevía a asegurar que fueran exactamente iguales. ¿Qué tipo de explicación quieres escuchar? Mi situación actual se describe mejor con la frase, cuando las cosas llegan a un extremo, se revierten, punto. Fei Yu levantó ligeramente las cejas. Este modismo significa, cuando las cosas se desarrollan hasta un extremo, se transforman en la dirección opuesta. Es decir, cuando Fei Yu bebe hasta cierto punto, se vuelve muy capaz de beber. Después de que Fei Yu dijo esto, sacó varios platos de comida de su espacio de almacenamiento. Los colocó uno por uno sobre la mesa. Al ver a Fei Yu, que era como un Doraemon, Fei Fei no pudo evitar suspirar ligeramente. Estos aperitivos, colocados sobre la mesa todavía emanaban vapor caliente, y Fei Fei no necesitaba pensar mucho para saberlo. Estos platos deliciosos y visualmente atractivos probablemente acababan de salir de la olla no hace mucho. Pensando en esto, Fei Fei no pudo evitar mirar a Fei Yu unas cuantas veces más. Después de que una persona normal tiene un sistema, ¿no deberían ser objetos raros y exóticos las cosas que guarda en el espacio de almacenamiento? Pero Fei Yu guardaba platos fuertes. Tenía mucha curiosidad. ¿Qué cosas guardaba Fei Yu en su espacio de almacenamiento en ese momento? Clic. Fei Yu hizo volar la tapa de la botella de cerveza con los dedos. Después de que la tapa dibujó un hermoso arco en el aire, aterrizó con precisión en el bote de basura de la esquina. Ahora Fei Yu tenía en la mano una botella de whisky. Este es un licor destilado elaborado con cereales como materia prima. El grado alcohólico del whisky suele ser de unos 43 grados, que es un poco más alto que el de los tipos de licores comunes en el mercado. Agregó algunos cubitos de hielo a la copa al azar. Fei Yu vertió lentamente la botella de whisky en las dos copas colocadas sobre la mesa. Luego, Fei Yu empujó suavemente la copa de la izquierda frente a Fei Fei. E hizo un gesto de, por favor, muy cortésmente. Luego levantó la copa frente a ella y la chocó suavemente con la copa en la mano de Fei Fei. Como era de esperar, ambos bebieron el licor de un trago. Fei Yu chasqueó los labios un poco a regañadientes, parecía que no había bebido lo suficiente. Los platos que preparan la hermana Buyue y las demás son deliciosos. Aprovecha esta oportunidad para saborear bien la artesanía de la hermana Buyue. Fei Yu olió suavemente los platos colocados sobre la mesa. Luego mostró una expresión de deleite.
Un ligero humo se elevó lentamente de los platos. Después de mirar cada plato, uno no podía evitar sentir apetito. Incluso Fei Fei, después de mirar la calidad de estos platos, no pudo encontrar nada malo en ellos. ¿La hermana Buyue y las demás? ¿Son las criadas que vinieron contigo? Fei Fei extendió la mano para tomar los palillos que le entregó Feiyu. Después de escuchar lo que dijo Feiyu, Fei Fei de repente pensó en las criadas en la habitación de invitados número 3. No pudo evitar mirar a Feiyu con cierta duda. Tomó un bocado de un plato y se lo llevó a la boca, masticando todo con placer. Posiblemente porque tenía comida en la boca, simplemente asintió hacia Fei Saki. Si estos platos en la mesa los hubieran hecho ellas, Fei Saki podría entender por qué la comida sabía tan bien. Las dos lolitas comieron y bebieron vino así. El tiempo pasó muy rápido. Sin darse cuenta, el reloj ya marcaba las 8:30 de la noche. Los platos que estaban colocados en la mesa, gracias al esfuerzo conjunto de las dos lolitas, pronto quedaron completamente vacíos. Posiblemente porque ya casi no podía beber más, las hermosas mejillas de Fei Saki parecían un poco enrojecidas. Todo su ser daba una sensación de confusión. ¿Ya no puedes beber más? Feiyu volvió a llenar la copa de vino de Fei Saki, diciéndole a Fei Saki con una expresión de decepción. En su opinión, Fei Saki debería ser el tipo de lolita que puede beber especialmente bien. Además, ahora solo han bebido menos de 20 botellas cada una, ¿y Fei Saki ya parece estar mal? En la mesa frente a Feiyu, ahora se ha acumulado una gran cantidad de botellas y latas, si hubiera más, probablemente podrían enterrar a Feiyu. Por el contrario, en el lado de Fei Saki, la cantidad de botellas y latas acumuladas es solo la mitad de las de Feiyu. Ip, ¿a dónde ha ido todo el alcohol que has bebido? Y además, después de beber tanto alcohol, ¿no tienes que ir al baño? Fei Saki soltó un eructo adorable, mirando el vientre de Feiyu con una mirada de sospecha. Según la lógica, Feiyu ha comido tantas cosas y bebido tanto alcohol. Su vientre debería estar ligeramente abultado. Pero Fei Saki ya está a punto de perder el conocimiento por beber. Feiyu todavía está como si nada, bebiendo una copa tras otra. Fei Saki es una debilucha. Siento que apenas estoy empezando a beber. Feiyu sonrió levemente, sintiendo que, aparte de estar un poco más enérgica y con los sentidos más agudos, no tenía ninguna otra sensación. También fue después de que Fei Saki la emborrachara que se dio cuenta de que en realidad tenía un talento similar a la producción ilimitada de alcohol. Aunque este estado es muy peligroso. Un descuido y podría hacer algo irreparable. Pero ya que había bebido hasta este punto, la razón hacía tiempo que había sido dejada de lado por Feiyu. Originalmente, Feiyu quería preguntarle a Fei Saki si había participado en la próxima copia de la historia de terror. Pero aunque la Feiyu de ahora no está borracha, su estado actual es muy extraño. Su atención no está en esos problemas irrelevantes, sino que está mirando directamente el hermoso rostro de Fei Saki y la zona debajo de su cuello. Aunque Fei Saki ahora ha bebido demasiado, sigue siendo muy terca y se niega rotundamente a decir que está borracha. Y la Feiyu de ahora, sin embargo, está pensando en cosas terribles. Ya que Fei Saki ya no puede beber más, es hora de que haga los asuntos importantes. Levantó a Fei Saki en sus brazos como una princesa. En cuanto a las botellas de cerveza y los platos vacíos desordenados sobre la mesa, Feiyu se deshizo de ellos al azar. Así que, la verdad, el elemento dendro es bastante práctico de usar. En las 4 esquinas de la habitación, una gran cantidad de enredaderas verde esmeralda brotaron sin cesar desde las esquinas de la habitación, como brotes de bambú después de la lluvia, conectando sus sentidos con estas enredaderas. A partir de ahora, Feiyu podía sentir muy fácilmente el tacto y la retroalimentación que transmitían las enredaderas. Capítulo 227. ¿Cómo es que eres tan hábil? Sumado a los recuerdos que acababa de leer, Feiyu dominó con facilidad todas las técnicas de masaje. Después de todo, Feiyu solo tiene 2 manos. Si ella misma le diera un masaje a Kisaki, seguramente no podría cubrir todo tan bien. Pero si a eso le sumamos estas enredaderas de diferentes grosores, la cosa cambia. Los lugares a los que las 2 manos de Feiyu no pueden llegar, las enredaderas sí pueden. Si tuviera que describirlo, Feiyu ahora mismo es como una máquina de masaje humana. En todos los sentidos, es una existencia muy explosiva, increíble. Si la gran señora Rukadevata estuviera viva y viera a Feiyu usando el elemento dendro de esta manera,
Probablemente sentiría ganas de estrangularla hasta la muerte. No entiendo, preguntó. ¿Qué es lo que quieres hacer ahora? Kisaki, un poco incrédula, estiró las comisuras de sus labios. Mirando las enredaderas, que se pueden describir como abrumadoras, a su lado. Después de ver esta escena, Kisaki no supo por qué, pero de repente sintió un poco de pánico. Y un pánico muy, muy grande. Ahora mismo quiero hacer. Fei Yu asintió. Una astuta sonrisa apareció en la comisura de sus labios. ¿Cómo podría Fei Yu no entender lo que Kisaki acababa de decir? Simplemente estaba tergiversando deliberadamente las palabras de Kisaki. Tranquila. Es solo un masaje, ¿a quién le importa quién lo dé? Fei Yu se dio unas palmaditas en el pecho, asegurando con toda confianza. Fei Yu aseguró que su técnica de masaje es absolutamente sólida y que no tiene nada que envidiar a los masajistas profesionales. ¿En serio? ¿Por qué siento que tienes algún otro propósito oculto? Kisaki estaba un poco confundida, pero no impidió a Fei Yu. Le dijo a Fei Yu que fuera un poco más suave. Luego cerró suavemente los ojos y se acostó en la cama sin ninguna defensa. Tranquila, mis manos son muy profesionales. Te garantizo que te sentirás tan cómoda que querrás una segunda vez. Fei Yu dijo. Luego controló cuidadosamente las enredaderas, acercándolas lentamente al cuerpo de Kisaki. Al principio, la técnica de masaje de Fei Yu era realmente muy ortodoxa, e incluso secretó un poco de aceite esencial de lavanda en el extremo de las enredaderas para masajear. El aroma tranquilo de la lavanda impregnó instantáneamente toda la habitación. Después de oler esta fragancia refrescante, el espíritu de Kisaki, que originalmente estaba un poco tenso, se relajó inconscientemente. Cuando el aceite esencial cubrió todo el cuerpo de Kisaki, Kisaki no supo si era su imaginación, pero siempre sintió que su cuerpo se había vuelto un poco más sensible. Pero no le dio importancia. Simplemente lo atribuyó al efecto de la evaporación del aceite esencial de lavanda. Después de todo, había recibido tantos masajes en este balneario que estaba acostumbrada a los diferentes efectos que cada aceite podía tener durante el masaje. Como el cuidado de la piel y la belleza, el alivio de la fatiga, etc., ya no le sorprendía nada. Con la aceleración de las manos y el aumento de la intensidad del masaje. De la boca de Kisaki comenzaron a salir algunos murmullos ininteligibles. Al oír eso, no pudo evitar sentir que sus mejillas se sonrojaban y su corazón latía más rápido. ¿Puedes darte la vuelta? Kisaki asintió. Se volteó del lado contrario al lado frontal. Posiblemente sea un hábito personal de Kisaki al recibir masajes, ella prefiere que le masajeen primero la espalda y luego la parte delantera. Hiro observó a Kisaki, que yacía en la cama con una apariencia indefensa, e intensificó un poco sus movimientos. Aquí se omiten aproximadamente 1000 palabras. Así transcurrió alrededor de media hora. Hiro terminó toda la sesión de masajes. Es posible que hayan sucedido algunas cosas indescriptibles, pero Hiro nunca lo admitiría. Sus servicios de masaje son extremadamente profesionales en todas partes. Es imposible encontrar algo que criticar. En resumen, después de todo este proceso, Kisaki se sintió muy cómoda y Hiro también se sintió muy cómoda. Se podría decir que fue una situación de ganar-ganar. ¿Cuándo aprendiste estas técnicas de masaje? Siento que los masajistas de este balneario no son tan buenos como tú. Kisaki yacía en la cama con la mirada perdida y exhausta. Después de disfrutar de esta sesión de masajes, incluso el tono de voz de Kisaki se volvió un poco débil. Aparentemente, Hiro ha estado ocupada completando los calabozos de historias de terror últimamente. No debería haber tenido tiempo de aprender estas habilidades de vida poco comunes. Kisaki ahora siente curiosidad por saber de dónde aprendió Hiro este truco. Hiro yacía junto a Kisaki, jadeando y con el rostro enrojecido. En ese momento, ella ya estaba empapada de sudor debido a la media hora de masaje. En el rostro bonito de Hiro, se podía sentir vagamente un rastro de emoción inconclusa. Hay que saber que, al mismo tiempo, estaba controlando alrededor de cientos de enredaderas. Sobre esta base, Hiro también tenía que hacer que realizaran acciones delicadas e ingeniosas. Originalmente, Hiro pensó que, después de desbloquear el cuarto asiento del destino, tallo de manifestación bilatera, al menos podría aguantar más de 2 horas.
No esperaba que ahora todavía le costara controlar cientos de enredaderas al mismo tiempo. Si lo hubiera sabido, no habría sido tan elaborada. Hiro pensó para sí misma. Si solo estuviera controlando unas pocas docenas de enredaderas, debería ser capaz de aliviar su carga mental. Pero esta vez Hiro principalmente quería saber dónde estaban sus límites. Para que pueda hacer los ajustes correspondientes en el futuro según su desempeño de hoy. Fue por considerar este punto que Hiro eligió hoy, ir con todo. Si no lo intenta, ¿quién sabe dónde están sus límites? Hiro giró la cabeza y miró a Kisaki con los ojos un poco evasivos. Durante esos últimos 30 minutos, Hiro se había despertado de su estado de embriaguez en aproximadamente 20 minutos. Sus pupilas rosadas en forma de melocotón también volvieron a ser pupilas cruciformes de color verde claro. Cuando Hiro se dio cuenta de lo que había estado haciendo hasta ahora, casi le sale sangre por la nariz directamente. Pero en ese momento, la flecha ya estaba en la cuerda del arco y no había vuelta atrás. Solo pudo reprimir el impacto que la escena ante sus ojos le causaba, y terminó el resto del servicio con inquietud. Cuando vine antes, le pregunté a los masajistas de aquí sobre algunas técnicas de masaje. Se apresuró a soltar una risita nerviosa. Inmediatamente después, se rascó la cabeza con algo de vergüenza. No podía decir que era por su poder de leer la mente. Capítulo 228 en resumen, es muy conveniente. Aprendió todas las técnicas de aquellos dos masajistas que vinieron antes a tocar a la puerta de la habitación. Y ahora viene a ponerlo en práctica sin haberlo practicado antes. Ah, ya veo. ¿Entonces debe ser agotador controlar tantas enredaderas a la vez? Fei Xiao miró a Fei Yu con cierta preocupación. Aunque la serie de procesos que Fei Yu realizó antes realmente relajó mucho su cuerpo. Pero viendo el aspecto actual de Fei Yu, sentía que estaba exhausta. Estoy bien. Esto es lo que debo hacer. Fei Yu giró la cabeza y cruzó miradas con Fei Xiao. Aunque su rostro todavía parecía un poco sonrojado, la frecuencia de su respiración había disminuido significativamente. Después de todo, Fei Yu había estado en su propio dominio desde hace un momento. Ese poco de fatiga se disipó rápidamente bajo el efecto del Palacio de Maya. Antes estuviste todo el tiempo dándome masajes, pero tú misma no pudiste relajarte bien. Aunque no conozco estas técnicas de masaje, sí sé algunas operaciones más sencillas. Fei Xiao pensó que Fei Yu casi se agotó para hacerla sentir un servicio extremo. Se sentía un poco culpable. Se dio la vuelta y se sentó suavemente sobre Fei Yu. Fei Yu nunca había visto una escena así en su vida, e instintivamente quiso rechazar la amabilidad de Fei Xiao. Pero parece que ya era demasiado tarde. Respira hondo. Es normal sentirse mareada. Sentada sobre el regazo de Fei Yu, Fei Xiao instintivamente manipuló las enredaderas colapsadas sobre la cama. Recordaba vagamente que Fei Yu había puesto aceite esencial de lavanda en su cuerpo antes. Básicamente, todos eran líquidos secretados de estas enredaderas. ¿Si tocas así? ¿Yo? Fei Yu no tuvo tiempo de apartar a Fei Xiao, que estaba sentada sobre ella. Las manos de Fei Xiao ya estaban sobre las enredaderas, no sabía cómo exprimir el aceite esencial de rosas para el masaje. Con movimientos ligeramente torpes, apretó arriba y abajo el extremo de la enredadera. Debido a que los sentidos de Fei Yu habían estado conectados con las enredaderas desde hacía un rato, casi sintió en tiempo real el maravilloso tacto de esta enredadera. Oh, con esto es suficiente. Fei Xiao miró la pequeña cantidad de aceite esencial que tenía en la palma de su mano y asintió con entusiasmo. Antes, Fei Yu parecía haber extendido el aceite por todo su cuerpo, ¿verdad? Fei Xiao pensó en esto, la expresión de su rostro de repente se volvió un poco más seria. Inconscientemente ignoró la expresión de Fei Yu, que ya estaba colocada hasta perder la cabeza. Extendí cuidadosamente el aceite esencial de lavanda por cada centímetro de la piel de Fei Yu. Luego, suavemente comenzó a presionar al azar sobre el cuerpo de Fei Yu. Por el contrario, Fei Yu parecía haber recibido algún tipo de estímulo. Incluso sus penetrantes pupilas perdieron su brillo en ese momento, y toda ella estaba postrada en la cama como un pescado salado, deprimida. Aparentemente, parecía haber renunciado por completo a la idea de resistirse, dejando que Fei Xiao se sentara sobre ella y presionara al azar por todas partes. ¿Cómo pasa el tiempo? Cuando Hiro volvió a recobrar la conciencia, ya eran las 8:30 de la mañana. Mañana. Amanecer. El sol brillaba sobre el río, reflejando destellos de luz,
iluminando la habitación de huéspedes donde se encontraba Hiro. Crack. Ese fue un sonido claro, como el de un cristal rompiéndose. Este sonido resonó al mismo tiempo que anunciaba el agotamiento de la última pizca de energía elemental del templo de Maya. Posiblemente las dos lolis, una blanca y otra negra, se quedaron jugando hasta muy tarde anoche. Incluso con la suave luz del sol iluminando sus delicados rostros, Hiro y Isaki, que yacían en la cama, todavía no daban señales de despertar. Sábanas revueltas, almohadas tiradas en el suelo y Hiro y Isaki, desnudas en la cama, durmiendo en posturas extrañas. Si alguien hubiera presenciado esta escena, probablemente habría pensado que estas dos lolis se habían peleado ferozmente por la noche. Por eso habían tirado la ropa, las mantas y otras cosas por todo el suelo. ¡Uf! Mi cabeza. Hiro abrió los ojos aturdida. Después de observar el entorno, no pudo evitar fruncir ligeramente los labios. El estado de la habitación en la que se encontraban ahora podía describirse como desastroso. Hiro no sabía cuánto alcohol había bebido anoche, solo sentía que su cabeza estaba siendo pinchada por innumerables agujas. Esa sensación de resaca insoportable, un dolor de cabeza que parecía no tener fin, hizo que Hiro deseara morir. Después de todo, al menos puedo considerarme medio Dios, ¿no? Este dolor es demasiado exagerado. Hiro frunció ligeramente sus cejas delicadas. Soportando el malestar que emanaba de su mente, apartó las manos y los pies de Isaki de su cuerpo. Luego, de puntillas, se levantó de la cama. Poco a poco, caminó hacia el dispensador de agua que estaba en la habitación y, con destreza, sacó un vaso de papel de la caja cercana. Vertió un poco de agua caliente y un poco de agua fría en el vaso. Luego, se bebió este vaso de agua tibia de un trago. El líquido tibio llenó instantáneamente toda la boca reseca de Hiro. ¡Uf! ¡Qué bien! Después de beber varios vasos de agua tibia seguidos, Hiro exhaló profundamente. Después de crear un conjunto de ropa sobre su cuerpo, caminó lentamente hacia el balcón. Hiro miró el paisaje que se veía por la ventana, respiró hondo aire fresco y luego comenzó a resonar con las flores, plantas y árboles del exterior. Nunca antes Hiro había estado tan agradecida por la ubicación de este hotel de aguas termales. Las flores, plantas y árboles que crecen en las montañas contienen una energía y vitalidad muy intensas. En solo media hora, el estado mental de Hiro se había recuperado por completo. Cuando Hiro regresó a la habitación desde el balcón, Isaki, que había estado acostada en la cama desde antes y no se había despertado. En ese momento, también se despertó lentamente. Ven, bebe este vaso de agua. Hiro sostenía un vaso de agua. Con un gesto casual, condensó una hoja, la convirtió en polvo y la esparció en el vaso. Lo que ahora aparecía en la mano de Hiro era una especie de té para la resaca. Tiene un efecto estimulante y para la resaca muy potente. ¿Qué? ¿Dices que porque Fei Yu no se autoabasteció antes? Eso es porque Fei Yu, después de una noche de trajín, ya había gastado todo su maná. Y esa comunión con la naturaleza de ahora, equivale a recuperar maná. Cuando el maná se recarga al máximo, la barra de vida se llenará junto con la barra de maná. Fei Yu es una loli así de conveniente. Capítulo 229. Tantos como quieras. Uf. ¿Podrías darme un poco más de este té? Dijo Fei 11, bebiendo de un trago todo el té para la resaca. Su espíritu, que antes estaba algo decaído, se reanimó instantáneamente después de beber el té. Fei Yu agitó suavemente su mano hacia la mesa de al lado, y una gran cantidad de latas de té aparecieron sobre la mesa de la habitación. Para Fei Yu, esto era solo un simple gesto. Si Fei Yu quisiera, incluso podría conseguirle un camión de té a Fei 11. Pero después de lo que pasó anoche, y ahora Fei Yu le regalaba una pila de té a Fei 11. No importaba cómo lo pensara, Fei Yu sentía que esta acción suya era como pagar por las cosas que hizo anoche. Al pensar en esto, un ligero rubor apareció en el rostro de Fei Yu, sin saber por qué. Si tan solo la energía que poseo ahora fuera suficiente para materializar. Las palabras del espíritu del sistema aparecieron repentinamente en la mente de Fei Yu. Después de que el espíritu del sistema terminara de decir esto. Incluso si Fei Yu no veía la expresión del espíritu del sistema, podía sentir lo agraviado que estaba en ese momento. La próxima vez seguro. Fei Yu, con el rostro ligeramente sonrojado, se rascó la mejilla con un poco de vergüenza. Dijo silenciosamente en su corazón.
La energía elemental de hierba que Fei Yu emitía involuntariamente sería reciclada y reutilizada por el espíritu del sistema. Aunque Fei Yu también podía recargar activamente a este tipo. Fei Yu, después de todo, ya se había emborrachado anoche. Después de que se animó, ¿cómo podría recordar este asunto? Casi instintivamente, se olvidó por completo de este tipo. Solo quedan unas 10 horas antes de ser transferida por la fuerza a la próxima copia de Weird Tales. Antes de eso, tengo que ocuparme primero de los asuntos importantes. Fei Yu pensó en su corazón. Sacó el desayuno de su espacio de almacenamiento con movimientos muy ágiles. Se sentó junto a Fei Once y comenzó a comer con deleite. Mientras desayunaba, Fei Yu no se olvidó de sacar su teléfono y enviar un mensaje a la hermana Bu Yue y a las demás. Fei Yu, tengo algunas cosas que hacer más tarde, ustedes regresen primero y preparen las cosas que les mencioné antes. Bu Yue, está bien, señorita, entonces regresaremos primero, recuerde tener cuidado sola. Fei Yu, probablemente no demore mucho, debería estar en casa antes de almorzar. Todas las sirvientas, está bien señorita. Después de hacer todo esto, Fei Yu volvió a centrar su atención en el desayuno sobre la mesa. Fei Once eliminó lentamente el desayuno sobre la mesa, pero sus ojos no pudieron evitar mirar el teléfono que Fei Yu había sacado hace un momento. ¿Tienes algo que hacer más tarde? Sí, tengo que ir al Injinju más tarde. Fei Yu asintió suavemente. Dijo directamente lo que iba a hacer más tarde. Si Fei Once elige seguir participando en las copias de Weird Tales, entonces entrar en contacto con la palabra Linjinyu es solo una cuestión de tiempo. Pero si ella no tiene la intención de seguir participando en las copias de Weird Tales, entonces incluso si Fei Yu dice este nombre, no tiene nada de malo. Aunque Fei Yu no sabe lo que significa específicamente esa frase en el espacio de liquidación. Pero ella puede adivinarlo más o menos. Si Feisa hubiera elegido la opción sí, lo más probable es que se habría convertido en una elegida como Iyu. Así que Iyu no interfirió en la decisión de Feisa en ese momento, porque este tipo de cosas están relacionadas con la vida y el futuro de la otra persona. Ciertamente, es necesario pensarlo una y otra vez antes de poder tomar una decisión. Independientemente de cuáles sean las elecciones de esos espectadores afortunados, después de que tomen sus propias decisiones, inevitablemente serán enviados por el espacio de liquidación. Aparte de ellos mismos, nadie puede saber cuáles fueron las decisiones finales que tomaron esas personas. El lugar del que hablas no está en el reino dragón, ¿verdad? ¿Tiene algo que ver con las instancias de cuentos extraños? Feisa ladeó la cabeza. Miró a Iyu con una expresión de duda. Nunca había oído hablar de este lugar, así que supuso que el lugar del que hablaba Iyu no debería existir en este mundo. Combinando la identidad de Iyu, Feisa pronto adivinó que el lugar del que Iyu había hablado antes debería estar entre la instancia de cuentos extraños. Existe una conexión inseparable. Sí, el lugar al que voy. Se considera el mundo donde viven esos espeluznantes NPC. Iyu tampoco lo ocultó. Directamente le informó a Feisa sobre la existencia del mundo de cuentos extraños. Cuando Feisa se enteró de que el mundo de cuentos extraños tenía su propio modo de operación y vida. Incluso ella, que había pasado por tantas tormentas, sintió su insignificancia en este momento. Originalmente pensó que esas instancias de cuentos extraños eran solo una especie de prueba de los dioses o los extraterrestres para la humanidad. Ahora parece que la situación no es tan simple como ella pensaba. Ocultando sus diversas dudas en su corazón, Feisa preguntó el problema que más quería saber en este momento: ¿es peligroso ese mundo de cuentos extraños? ¿Solo los elegidos pueden entrar en ese lugar? Sí, pero no del todo. Frente a las dudas de Feisa, Iyu le explicó con mucha paciencia. Para que Feisa pudiera comprender mejor qué tipo de existencia era el mundo de los cuentos extraños, Iyu sacó directamente el pase del mundo de los cuentos extraños que había guardado en su espacio de almacenamiento. Posiblemente debido a que había pasado por una instancia especial. El tiempo que este pase en la mano de Iyu puede permanecer en el mundo de cuentos extraños ha aumentado de 24 horas a 30 horas. Parece que no hay muchos cambios, el tiempo de permanencia solo se ha incrementado en 6 horas. Pero Iyu sabe que si se queda en el mundo de los cuentos extraños durante 3 horas, en el mundo real solo ha pasado 1 hora. Es decir, incluso si Iyu se queda directamente en el mundo de los cuentos extraños durante este tiempo y no sale, en el mundo real, como máximo solo habrán pasado 10 horas. Si esta diferencia horaria se usa bien. Sin duda,
equivale a retrasar directamente el tiempo para que Iyu entre en la siguiente instancia de cuentos extraños. Esta es también la razón por la que Iyu se atrevió a acompañar a Face a hacer el tonto, durante una noche en un corto día de descanso. Lo que tiene que hacer a continuación no es más que dos cosas. Una es ir a ver cómo está la tienda de conveniencia que abrió en el reino limítrofe. En el camino, también puede ir al Cinemaple Leaf para ver a la hermana Wan y a las demás. Finalmente, Iyu también tendrá que ir al pabellón de los años fugaces para conseguir algunos accesorios útiles. Si por casualidad hubiera algún objeto que pudiera mejorar mi suerte, sería aún mejor. Incluso si no lo hay, Iyu puede pedirle a la Loli dueña de la tienda que esté atenta a objetos similares. Supongo que los objetos que mejoran la suerte personal deben ser algo bastante valioso. Esta vez, viajo al dominio del límite. Capítulo 230. Apenas podemos permitirnos pagar los salarios. Incluso ya se había preparado para un gran desembolso. Si la Galería Años Fugaces realmente tuviera un objeto similar, con las menos de 8.000 monedas extrañas que tenía, ¿comprarlo sería algo difícil? ¿Acaso tendré que ponerme un uniforme de colegiala una vez más para atraer clientes para la jefa Feng? No, siento que si sigo así, terminaré en un camino sin retorno. Quizás por la repentina falta de dinero. En la mente de, no sé por qué, de repente pensó en la jefa Feng y su Cinemaple Leaf. En solo 3 horas, ayudó a la jefa Feng a ganar 30.000 monedas extrañas. Esta eficiencia para ganar dinero es bastante notable en cualquier tienda. Me voy primero. Miró la hora en su reloj. Después de desayunar ya eran alrededor de las 9. Si no fuera porque a las 6 de la tarde, sería teletransportada obligatoriamente a la copia del mundo de los extraños. Ahora no estaría tan apurada por regresar al dominio del límite. Asintió levemente. Al ver la figura de desaparecer gradualmente en la habitación de invitados, un destello de determinación brilló en lo profundo de sus ojos. Se sentó en su lugar y reflexionó un poco, luego sacó su teléfono móvil de su equipaje. Rápidamente encontró un contacto en su directorio. Cuando hizo esto, sin pensarlo 2 veces, hizo la llamada. Si alguien estuviera de pie junto a en este momento, podría ver claramente en la pantalla del teléfono que mostraba prominentemente las palabras. En el momento en que apareció en el dominio del límite, la escena frente a ella también se volvió clara nuevamente. Estaba de pie en la calle principal del dominio del límite, inconscientemente mirando a los peatones que pasaban. Los residentes que vivían en el dominio del límite, en la superficie, parecían estar apresurados. Solo algunos individuos extraños tenían una compostura que otros no poseían. Distrito 15. Miró el letrero que estaba a su lado, y no pudo evitar levantar las cejas con delicadeza. Inconscientemente murmuró una frase. Mirando hacia la calle, en poco tiempo descubrió la tienda de conveniencia en la esquina de esta calle. Dio un paso, caminando lentamente hacia la entrada de la tienda de conveniencia. Justo cuando se preparaba para entrar en la tienda de conveniencia, el cuadro de diálogo exclusivo del mundo de los extraños apareció repentinamente frente a sus ojos. El elegido puede renombrar la tienda de conveniencia o continuar usando el nombre anterior de esta tienda de conveniencia. ¿Renombrar? No hay necesidad de eso en absoluto, es mejor usar el nombre original. Miró el cuadro de diálogo que apareció frente a ella. Sin dudarlo mucho, simplemente usó el nombre anterior de esta tienda de conveniencia. Principalmente porque ella tampoco sabía si, después de cambiar el nombre de la tienda al azar, ocurriría algún cambio inesperado. En lugar de cambiar el nombre de la tienda, es mejor reemplazar los productos de la tienda con cosas que no existen en el dominio del límite. Pensando en esto, entró directamente a la tienda. La distribución de la tienda sigue siendo la misma que antes, no hay grandes cambios. Estaba de pie en la entrada, mirando rápidamente el interior de la tienda. Cuando ella trabajaba en esta tienda de conveniencia, la disposición de la tienda siempre ha sido así. Lo único que le pareció diferente a Fei Yu fueron los clientes que compraban en la tienda. En toda la tienda, aparte de la hermana Mei, que siempre estaba holgazaneando en la caja registradora, no había ni un solo cliente que viniera a comprar. Hermana Mei, holgazanear en horario laboral significa que te descontarán del salario. Fei Yu frunció el ceño, un poco molesto. En ese momento, la hermana Mei era lo más despreocupada posible, recostada cómodamente en el sillón, cruzando las piernas con elegancia mientras leía el periódico que tenía en la mano. Su aspecto despreocupado y elegante no se parecía en nada a un empleado que está trabajando, como debería ser. ¿Ah?
Jefe, ¿no es que casi no hay clientes en la tienda? La hermana May escuchó la voz de Fei Yu. Rápidamente metió el periódico en el cajón de al lado, guardando discretamente el sillón plegable y apoyándolo en la pared. Con una expresión ligeramente incómoda, se paró frente a Fei Yu. Supuso que Fei Yu la había atrapado justo en el momento en que estaba holgazaneando. En lugar de buscar excusas para salir del paso, era mejor admitirlo con franqueza. Fei Yu frunció el ceño. Después de criticar un poco a la hermana May, le preguntó sobre la situación comercial de los últimos tiempos. Había estado en la escuela secundaria Beiyang durante casi una semana, según la relación de flujo de tiempo de una 3 entre el mundo real y el mundo de las historias de terror. Deben haber pasado unas 3 semanas en el dominio de la inminencia. En cualquier caso, debería haber ganado algo de moneda espectral. Toma. Todo el dinero que ganamos estos días lo hemos puesto en la caja registradora. La hermana May abrió hábilmente la caja registradora que estaba sobre la mesa. Cuando la moneda espectral dentro de la caja registradora se exhibió completamente frente a Fei Yu, a pesar de que Fei Yu ya se había preparado mentalmente. Ahora que lo veía en la realidad, después de ver la moneda espectral en la caja registradora, no pudo evitar sentir una pizca de tristeza en su corazón. ¿3 semanas y solo ganaste 500 monedas espectrales? Fei Yu señaló la moneda espectral en la caja registradora con incredulidad. Incluso el tono de su voz se elevó un poco. Sí, Sir. Nosotros, los trabajadores eventuales, también debemos cumplir con las reglas más básicas. Si tomamos los productos que se exhiben en la tienda, o tomamos algo que no nos pertenece en privado, seremos castigados. Mientras decía eso, la hermana May se palmeó el pecho con un miedo persistente. Fei Yu la miró con sospecha al verla así. Era posible que la hermana May realmente hubiera tenido malas intenciones en el pasado. Pero después de ser castigada por el dominio de la inminencia, se había vuelto un poco más honesta y obediente. Fei Yu no había considerado esto, pero pensó que el dominio de la inminencia también debería tener su propio conjunto de reglas, por lo que no le dio mucha importancia. Si incluso los empleados pudieran tomar lo que quisieran de la tienda, esa área del dominio de la inminencia probablemente sería tan caótica como una tierra de nadie, directamente fuera de la ley. Viendo que casi llega fin de mes. Si todavía tenemos este tipo de volumen de negocios, es posible que ni siquiera pueda pagarles el salario. La expresión de Fei Yu parecía un poco preocupada. En estas 3 semanas, la tienda de conveniencia que dirigía, con todo y cuentas, solo había ganado 500 Gi-Coins. Al principio, al ver los Gi-Coins en la caja registradora, Fei Yu pensó que Anan y la tía May se habían quedado con parte del dinero ganado en estos días. Ahora parece que simplemente han sido muy pocos los clientes que han visitado la tienda de conveniencia estos días.